A punto de firmar el divorcio, él solo sentía odio, hasta que su exesposa apareció con 2 gemelos idénticos a él. La oficina tenía ese aire de frialdad que no se quita con nada. Todo era de vidrio, acero y mármol, con ese silencio incómodo que solo se rompe cuando alguien entra sin permiso o cuando un reloj caro suena con el segundero. Alejandro Torres estaba sentado frente al ventanal que daba al piso 42 de uno de los edificios más altos de Santa Fe. Miraba sin ver. Tenía el teléfono en la mano, pero no contestaba ninguna llamada. Ni siquiera miraba las notificaciones. Ya había cancelado 2 juntas esa mañana y el café en su escritorio seguía intacto. Le temblaba una pierna, un tic que solo le salía cuando algo de verdad lo sacaba de control. Faltaban 10 minutos para las 11. A esa hora estaba agendada la firma del divorcio. Por fin, después de 2 años y medio de separación, por fin iba a cerrar esa historia. Él había llegado antes de tiempo, con el traje más oscuro del closet y el rostro tenso. No porque le doliera, según él, sino porque estaba cansado de tener un asunto abierto con Mariana Ávila. Eso decía cada que alguien le preguntaba, que ya era hora, que todo se había alargado demasiado, que lo mejor era cortar por lo sano. Pero en el fondo, había algo que no decía, algo que ni él sabía nombrar. La puerta se abrió con un clic seco. Alejandro no levantó la vista de inmediato. Pensó que era su asistente, como siempre. Pero la voz que escuchó no era la de Laura, era otra, una que no escuchaba desde hacía años, pero que conocía perfectamente. Una voz firme, más seria, más cansada, pero igual de clara. «Hola, Alejandro». Él giró la cabeza como si hubiera recibido un golpe. Mariana estaba ahí, parada en la entrada, pero no venía sola. Frente a ella, empujaba un carrito doble. 2 niños pequeños iban sentados, cada uno con una chamarrita de mezclilla y una gorra color azul claro. Tenían el mismo gesto curioso, los ojos enormes y verdes, y el cabello entre castaño claro y rubio. Alejandro se quedó congelado. No entendía lo que estaba viendo. ¿Qué es esto?», logró decir, poniéndose de pie, como si algo muy dentro de él le gritara que eso no era un sueño. «Se llaman Diego y Emiliano», respondió Mariana, con la voz baja pero firme. «Son tus hijos». Alejandro sintió que el mundo se le iba hacia atrás. Dio un paso en falso y tuvo que apoyarse en la orilla del escritorio para no caerse. El corazón le latía como cuando corría maratones en sus 20, solo que esta vez no era por adrenalina, era otra cosa. Un impacto seco, directo al pecho. Sus hijos. Mariana le estaba diciendo que esos 2 niños, que estaban ahí frente a él, tranquilos, viendo todo con sus ojitos verdes, eran sus hijos. «¿Cómo que mis hijos?», dijo él, como si necesitara que se lo repitieran. «¿Esto es algún tipo de broma?». Mariana no sonrió, no movió un músculo de más, solo se agachó, sacó una carpeta de la pañalera colgada al carrito, la abrió y la puso sobre el escritorio. Certificados de nacimiento, papeles del hospital, registros médicos, todo con fechas de hace 2 años y 3 meses. Alejandro los miró sin tocarlos, sin saber si podía. Mariana lo miraba de frente. «Intenté decirte. Llamé. Mandé mensajes. Te busqué. Pero tú diste la orden de que me bloquearan todo. Que no querías saber nada más de mí». Respiró hondo. «No iba a dejar que los crecieras creyendo que no tenías corazón. Así que me fui. Me fui a Guadalajara y los crié sola». Alejandro seguía en shock. Sentía la garganta seca, los ojos pesados como si no hubiera dormido en días. Miraba a los niños y no podía dejar de pensar en algo. Esos ojos, esos malditos ojos verdes, los mismos que veía cada mañana en el espejo, los mismos que su madre le decía que venían de su abuelo. Uno de los niños se rió de la nada y sacó un juguetito de tela del bolsillo. Se lo mostró a su hermano, que aplaudió con las manitas. Era una escena normal, de cualquier mañana en cualquier casa, pero para Alejandro era como ver una película que jamás supo que existía. «¿Por qué no me lo dijiste antes de irte?», dijo él, más dolido que molesto. Mariana levantó una ceja, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. «¿De verdad me vas a preguntar eso? ¿Después de cómo terminamos? ¿Después de decirle a la prensa que jamás ibas a tener hijos porque no querías repetir la historia de tu papá? Me dejaste sola. No me diste otra opción». Alejandro no respondió. No podía. Se sentó de nuevo, con las manos en las rodillas, mirando fijamente a los niños. Cada segundo que pasaba, más se daba cuenta de lo que se había perdido. El embarazo, el nacimiento, los primeros pasos, las primeras palabras. Todo eso había pasado sin él, porque él estaba viajando, firmando contratos,
abriendo oficinas nuevas, porque él creyó que ya había cerrado ese capítulo y siguió su vida. Pero ese capítulo no se había cerrado, se había quedado abierto en una ciudad distinta, en un departamento pequeño, con 2 bebés y una mujer que lo había enfrentado todo sola. ¿Por qué hoy? ¿Por qué justo hoy vienes a decirme esto?, preguntó, sin verla, sin levantar la mirada del carrito. «Porque hoy ibas a firmar el divorcio», dijo Mariana, con el tono más duro que había usado hasta ahora. «Y si ibas a cerrar algo, quería que supieras exactamente qué era lo que estabas dejando ir». Alejandro tragó saliva, se levantó otra vez y dio unos pasos por la oficina. Se pasó la mano por el cabello, caminó hasta el ventanal, luego volvió. Quería gritar, quería preguntar 1000 cosas, quería entender todo en ese instante, pero no podía. Lo único que hizo fue mirar a Mariana de nuevo. «¿Me los puedo llevar unas horas?». Ella dudó, lo pensó con cuidado. Alejandro lo notó, había desconfianza, y tenía todo el sentido del mundo. «Solo si vas conmigo», dijo al final. «No quiero que pasen tiempo contigo como si esto fuera una visita. Si quieres conocerlos, vas a tener que hacerlo bien». Él asintió, casi sin pensarlo. Nunca había estado tan dispuesto a perderlo todo por algo que acababa de aparecer en su vida. Tomó su celular, lo apagó por primera vez en años y lo metió al cajón del escritorio. Mariana lo miró, sorprendida. Alejandro la miró a ella, luego a los niños. «Vamos», dijo. «Quiero conocer a mis hijos». Salieron juntos de la oficina. Nadie habló en el elevador. Solo se escuchaban los ruiditos que hacían los gemelos jugando entre ellos. Alejandro los miraba con una mezcla de asombro y miedo. En la planta baja, cuando cruzaban el pasillo de mármol blanco, Laura, la asistente, se levantó en seco al verlos. «¿Todo bien, licenciado? ¿Necesita que reprograme sus reuniones?». Alejandro no la miró, solo apretó el paso, con una mano sobre el carrito, junto a Mariana. «Cancélalo todo», dijo sin detenerse. «Tengo cosas más importantes que hacer». Laura se quedó helada. Nadie, en más de 20 años, le había escuchado decir eso. Alejandro cruzó la puerta giratoria y salió al sol de mediodía con una sensación extraña en el pecho. No era miedo, no era culpa, era otra cosa. Era el inicio de algo que no entendía, pero que sabía que no iba a soltar jamás. La camioneta negra de Alejandro se movía en silencio por las calles de la ciudad. Mariana iba sentada junto a él, con los brazos cruzados, mirando por la ventana. Atrás, los gemelos dormían en sus sillas con las cabezas inclinadas hacia los lados. Llevaban menos de 20 minutos en movimiento, y Alejandro ya se sentía completamente superado. No entendía cómo todo había cambiado tan rápido. Esa mañana se había levantado pensando que iba a firmar su divorcio, y ahora estaba manejando junto a su exesposa y sus 2 hijos que acababa de conocer. «¿Dónde vamos?», preguntó Mariana sin dejar de mirar hacia afuera. «A donde tú digas», respondió él. «¿Al hotel?». «No, vamos al parque que está frente a la glorieta de los insurgentes. Hay un cafecito ahí donde puedo darles leche. Es más fácil que en el hotel». Alejandro asintió y siguió manejando. No quiso decirlo, pero agradeció que ella no quisiera volver todavía al hotel. Tenía 1000 preguntas y necesitaba respuestas. Cuando llegaron, Mariana bajó primero, abrió la puerta trasera y sacó a los niños uno por uno. Alejandro los miraba con una mezcla de emoción, culpa y algo que no podía describir bien. Era como si el tiempo lo estuviera aplastando. Ya sentados en una mesa del café, Mariana sacó 2 mamaderas y unos biberones preparados. Diego y Emiliano empezaron a tomar su leche mientras miraban todo a su alrededor. Eran tranquilos, aunque uno de ellos pateaba la mesa cada tanto. Alejandro no sabía bien qué hacer, solo los miraba y se mordía el labio con fuerza. «¿Qué quieres saber?», preguntó Mariana sin mirarlo, mientras le limpiaba la boquita a Emiliano con una servilleta. Él tardó unos segundos en contestar. «Todo. Quiero saber todo». Mariana lo miró de lado. Había algo en sus ojos, algo cansado, algo que no se podía disimular. «Empecé a sentirme mal un mes después de que te fuiste. Fui al médico sola. Me hicieron una ecografía y ahí me dijeron que eran 2. Me asusté como nunca en mi vida. Tenía 35 años, sola, sin trabajo fijo, con una separación encima y embarazada de gemelos. Lo primero que hice fue llamarte, muchas veces, pero nunca me contestaste». Alejandro frunció el ceño. «¿Cuándo? ¿Cuántas veces?». «Todos los días, durante semanas. Luego empecé a mandar correos, mensajes. Hasta fui a tu oficina una vez. Tu asistente me dijo que estabas fuera del país y que no sabían cuándo volvías.
Me pidió que dejara todo por escrito. Lo hice. No tuve respuesta. Después me bloquearon. Ya ni siquiera podía dejar mensajes. Todo eso en el primer trimestre del embarazo. Él no decía nada. Sentía que algo no cuadraba. Agarró su teléfono, que había vuelto a encender cuando salieron del edificio, y empezó a revisar los correos antiguos. Nada. Ni un solo mensaje de Mariana. Fue a la carpeta de spam. Tampoco. Luego, con una sensación rara, se metió en la configuración de contactos bloqueados. Ahí estaba su nombre, Mariana Ávila, bloqueada desde hacía más de 2 años. No entiendo. Yo no hice esto. Tú dijiste que querías cerrar ese capítulo, que no te interesaba saber nada más de mí. Le diste el poder a tu gente para que se encargaran de eliminarme de tu vida. Eso hicieron. Y yo no podía seguir golpeando una puerta que no se iba a abrir. Pero, si me hubieras mandado algo al correo personal, lo hice, Alejandro. Te mandé todo, hasta una copia del primer ultrasonido. No obtuve ni un visto. Él sintió una punzada en el pecho. Se quedó viendo el celular como si fuera una bomba a punto de estallar. Abrió la carpeta de archivados. Ahí, mezclados entre reportes financieros y boletines de prensa, encontró los correos de Mariana, varios, con fechas que coincidían con lo que ella decía, con asunto en mayúsculas. Uno decía: Alejandro, por favor, necesito hablar contigo. Otro: estoy embarazada. Por favor, no me ignores. Otro tenía adjuntos. Lo abrió. Era una imagen de un ultrasonido. 2 figuras pequeñas, juntas. Un solo correo. 2 vidas. No sabía, dijo él con la voz bajísima. No querías saber. Mariana le clavó los ojos. Esa es la diferencia. Los niños habían terminado sus biberones y empezaban a inquietarse. Mariana sacó unos juguetitos pequeños de la pañalera y se los dio. Mientras jugaban, Alejandro seguía con el celular en la mano. Sentía una mezcla de rabia y culpa. ¿Cómo era posible que nadie le hubiera dicho nada? ¿Qué clase de monstruo había sido para desconectarse así? Laura, dijo de repente, mi asistente. Ella fue la que filtró los correos. Ella debió haberme dicho algo. Mariana no contestó. Solo alzó una ceja, como diciendo: ¿en serio vas a echarle la culpa a tu asistente? Alejandro entendió el mensaje. ¿Y tus papás? ¿Tus amigos? ¿Nadie te ayudó? Mis papás murieron cuando yo tenía 27. No tengo hermanos. Algunas amigas me ayudaron los primeros meses, pero estaban en lo suyo. Al final me quedé sola. Tuve que dejar el departamento en la Ciudad de México. Me fui a vivir a Guadalajara, a un lugar más barato. Ahí nació Diego. Emiliano vino una semana después. Alejandro levantó la mirada, confundido. ¿Cómo que nació uno primero? Fueron prematuros. Diego nació en la semana 31, pero Emiliano no salió hasta días después. Fue muy complicado. Casi lo pierdo. Se le quebró la voz. No lloró, pero se le notaba el dolor. Alejandro sintió un hueco en el estómago. Se imaginó a Mariana en una sala de hospital, sola, con miedo, con contracciones, con la incertidumbre de saber si uno o los 2 bebés iban a sobrevivir. Y él, mientras tanto, en una playa en Mónaco, firmando contratos, celebrando cenas, sintiéndose libre por no tener ataduras. «Me odias, ¿verdad?», dijo él sin mirarla. «No, pero me doliste como nadie». El silencio se instaló en la mesa. Solo se escuchaban los ruiditos de los niños, el sonido de los carros pasando y la música bajita del café. Alejandro tragó saliva, miró a los gemelos y sintió algo en el pecho que nunca antes había sentido. No era solo culpa, era algo más profundo, algo que le removía hasta la médula. «¿Qué fue lo peor?», preguntó, como si necesitara escuchar cada parte fea para entender. Tener que decidir sola en la sala de urgencias si intubaban a Emiliano, firmar papeles sin ti, dormir en una silla, volver a casa con un bebé mientras el otro seguía internado, dar pecho a uno y sacarme leche para mandarla al hospital para el otro. Y después, ver cómo tú salías en las revistas diciendo que no creías en la paternidad, que tu tiempo valía más que cualquier cosa. Alejandro se llevó la mano a la cara, cerró los ojos con fuerza. Lo que había dicho en esa entrevista de negocios hacía un año le sonó ahora como un puñetazo en la boca. Los hijos te frenan, y yo no estoy para frenar, estoy para avanzar. Eso dijiste. Yo lo leí mientras le daba de comer a Diego con fiebre. Mariana lo miraba directo. ¿Tú sabes lo que se siente eso? Él no podía hablar, solo asentía lentamente, sintiéndose cada vez más pequeño. Los niños empezaron a pelear por el mismo juguete. Mariana intervino rápido, con la calma de quien lo hace 1000 veces al día. Alejandro se quedó viéndola, no solo como mujer, como mamá,
como alguien que había peleado una batalla sin apoyo, y que aún así estaba ahí, firme, con sus hijos, sin haberle pedido nada. Mariana, no sé qué decirte. No digas nada. Mejor haz algo. Si de verdad quieres estar, quédate. Pero no te acerques a estos niños solo porque te movieron el ego. Esto no es una novedad, es una vida. Son 2 vidas. Alejandro la miró y supo, en ese instante, que no tenía opción. O se convertía en el hombre que sus hijos necesitaban, o volvía a ser el mismo Alejandro vacío que había sido durante años. Y eso ya no le alcanzaba. Alejandro no había tenido miedo muchas veces en su vida. Era un hombre que había cerrado tratos millonarios en otros idiomas, había hablado frente a auditorios llenos de empresarios sin sudar una sola gota y había tomado decisiones que afectaban a cientos de personas sin parpadear. Pero esa tarde, subiendo las escaleras del pequeño departamento en la colonia americana de Guadalajara, sintió miedo, no por él, por lo que no sabía hacer, por lo que estaba a punto de enfrentar. Mariana abrió la puerta con una sola mano, mientras con la otra empujaba el carrito doble. El lugar era limpio, pero chico. Sala, cocina abierta, un cuarto al fondo, y otro con la puerta entreabierta lleno de juguetes. Había peluches por todos lados, dibujos pegados en la pared, una sillita alta para comer, ropa doblada en una esquina del sillón. Todo hablaba de una vida vivida sin él. ¿Dónde pongo mis cosas?, preguntó Alejandro, sintiéndose un poco fuera de lugar, con la bolsa que Mariana le había dejado cargar, llena de pañales, toallitas húmedas y 2 mantas. Ahí, sobre la mesa, en lo que me organizo con ellos. Mariana cargó primero a Emiliano, luego a Diego, con movimientos tan rápidos y precisos que Alejandro solo podía quedarse mirando, admirado y avergonzado a la vez. Ella los sentó sobre una alfombrita de foamy llena de letras y figuras, les quitó los zapatos, les dio unos bloques de colores y luego fue directo a la cocina. En minutos tenía agua calentándose y un recipiente con fruta picada. ¿Quieres que ayude?, preguntó Alejandro, con el tono de quien no sabe ni por dónde empezar. Mariana lo miró, como si por un segundo dudara. Luego señaló los niños. «Séntate con ellos. Jugá. No necesitan gran cosa». Alejandro se agachó junto a los gemelos. Diego lo miró curioso. Emiliano se le acercó con un bloque azul en la mano. Alejandro lo recibió como si le estuvieran entregando un trofeo. El niño le sonrió. «¿Este es Emiliano?» «Sí», dijo Mariana desde la cocina. «El más pegado. Siempre quiere estar cerca de alguien. Diego es más independiente, pero más testarudo». «¿Y cuál fue el primero?» «Diego, por 2,5 kilos de susto». Alejandro sonrió, aunque sentía que no merecía reírse de nada. Emiliano le puso el bloque en la mano y luego le quitó el reloj. Alejandro no se movió. Dejó que el niño jugara con él. Al poco rato, Diego se acercó con otro bloque y lo puso sobre el anterior. Y así, sin saber cómo, estaban los 3 armando una torre en el piso, con más risas que palabras. «Están sanos», dijo él, mirando a Mariana mientras ella traía los platitos con fruta. «Están bien». «Sí, de milagro. Emiliano tiene una cicatriz en el pecho por una operación al nacer, pero está perfecto. Diego tuvo que hacer terapia de lenguaje, pero ya está empezando a decir frases completas». Alejandro los miró. De repente, Diego dijo algo bajito. No se entendió muy bien, pero Mariana se acercó rápido. «¿Qué dijiste, mi amor?» «Papi Torre», dijo el niño, señalando la construcción que estaban haciendo. El tiempo se detuvo. Alejandro lo miró sin reaccionar. Mariana también se quedó en silencio. Diego repitió con una sonrisa tímida: «Papi Torre». Y entonces fue como si algo dentro de Alejandro se rompiera. El corazón se le apretó. Sintió una mezcla entre felicidad, tristeza y rabia. Papi, una palabra que nunca había escuchado en voz de un hijo. Una palabra que siempre había dicho que no quería escuchar. Y ahí estaba, dicha por una boquita chiquita, con inocencia y fuerza. Mariana no dijo nada. Solo se sentó a su lado. Le puso un platito a cada niño y uno a Alejandro. «Tienen hambre. Comen solos, pero hay que cortarles todo muy chiquito». Alejandro tomó una manzana con cuchillo y la partió, pero los pedacitos salieron todos torcidos, disparejos. Mariana se rió bajito. «No pasa nada. Ellos no califican el corte». Se sentaron todos a comer. Emiliano tiró el plátano al piso. Diego se embarró de yogur la cara y Alejandro sintió que estaba viviendo algo que nunca en su vida había sentido. Caos, risas, movimiento, amor desordenado. Y eso, para alguien que había pasado los últimos años rodeado de silencio,
mármol y reuniones donde nadie decía la verdad. Era un terremoto. Cuando terminaron, Mariana lo puso a prueba. ¿Querés cambiarlos? ¿Yo? Sí. ¿O creíste que venir a conocerlos era solo jugar? Alejandro tragó saliva. ¿Dónde están los pañales? Mariana le señaló el cambiador en el cuarto. Él entró con Emiliano en brazos. Le costó quitarle el pantaloncito. Luego se equivocó de lado al ponerle el pañal. Lo acomodó. Se le cayó una toallita. Se ensució las manos. Emiliano se rió tanto que Alejandro terminó riéndose también. «¡Listo!», gritó desde adentro. «¿Seguro?» «No», respondió. «Pero está cubierto». Mariana lo miró con una mezcla de ternura y reserva. Todavía no le soltaba del todo la confianza. Y él lo sabía. Pero había dado el primer paso. Luego vino Diego. Alejandro se equivocó otra vez. Mariana lo ayudó un poco esta vez, sin burlarse, solo señalando lo que estaba mal. Pasaron la tarde en el parque. Alejandro corrió detrás de los niños. Les levantó la pelota. Les enseñó cómo patear. Mariana, desde una banca, lo observaba. Tenía cara de duda, pero también de sorpresa. Nadie podía fingir tanto. Nadie podía actuar con tanta torpeza y ternura a la vez si no lo sentía de verdad. Ya de regreso en el departamento, los niños empezaron a ponerse inquietos. Alejandro los quiso cargar de nuevo, pero Mariana fue rápida. «Es hora de baño, y no les gusta mucho». «Quiero intentarlo», dijo él, con la cara firme. Mariana lo dejó hacer, preparó la tina, lo guió con calma. Alejandro metió a Diego primero, luego a Emiliano. El agua salpicó por todos lados. Él terminó empapado, con champú en la camisa, y una sensación de victoria pequeña pero gigante en el pecho. Esa noche, cuando los niños ya estaban dormidos, Alejandro se quedó sentado en el sillón, en silencio. Mariana apareció con una cobija, se la dio y se sentó al otro extremo. «¿Te querés quedar?» «Sí», respondió sin dudar. «Te podés quedar ahí, pero mañana a las 6 ellos ya están despiertos». «Perfecto». Mariana lo miró. No era una mirada dulce ni una reconciliación, era una evaluación, como si quisiera saber si todo eso era solo un impulso de culpa o algo real. Alejandro le sostuvo la mirada. «No vine por culpa, Mariana. Vine porque no sabía lo que me estaba perdiendo, y ya no quiero perderme más nada». Ella no contestó, solo bajó la mirada. Se paró y se fue a su cuarto. Alejandro se quedó en el sillón, tapado hasta el pecho, mirando al techo. En su oficina tenía un colchón de 30.000 pesos. En ese sillón barato, con una cobija prestada y el sonido suave de sus hijos respirando en la habitación de al lado, durmió como no dormía desde hacía años. Alejandro despertó con la espalda entumida y la cara marcada por el cojín. Tardó un segundo en ubicarse. No estaba en su penthouse de Polanco, ni en una suite de hotel con vista al mar. Estaba en un sillón viejo, con una cobija que olía a suavizante y una pequeña mancha de leche seca en la esquina. Y justo antes de preguntarse qué hora era, escuchó un grito agudo que le atravesó el oído. «¡No, Emi, no!». Era Diego. Alejandro se paró de golpe, sin saber si correr, gritar o buscar ayuda. Tropezó con un cochecito de juguete y casi se mata, pero alcanzó a llegar al cuarto. Mariana ya estaba ahí, con el cabello suelto, la cara hinchada de sueño y una paciencia que parecía de otro planeta. Emiliano estaba parado sobre la cama con una taza en la mano, y Diego lloraba con cara de tragedia. «¿Qué pasó?», preguntó Alejandro agitado. «Derramó su leche y luego se la echó a su hermano», explicó Mariana, con una calma que le pareció imposible. «Lo hace cuando quiere llamar la atención primero». Alejandro se quedó viendo la escena. Mariana tomó a Emiliano con una sola mano, lo bajó con cuidado, le quitó la camiseta y la echó a un bote de ropa sucia. Luego miró a Diego. «Ya, mi amor, te hago más, pero no grites, que no estamos solos». Los niños lo miraron por un segundo. Alejandro seguía parado ahí, como si no supiera dónde ponerse. Diego se acercó y le tomó la mano. Emiliano lo imitó. Y así, los tres salieron del cuarto, rumbo a la cocina. Mariana ya estaba sirviendo cereal y preparando café. «¿Siempre es así?», preguntó Alejandro, aún sacudiéndose el susto. «No, a veces es peor». Ese fue el comienzo de una rutina que Alejandro nunca había imaginado vivir. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla rara entre caos y momentos que le pegaban directo en el alma. Por ejemplo, el primer desayuno completo. Mariana partía pan tostado mientras los niños discutían si querían plátano o manzana. Alejandro intentaba servir jugo sin derramar, pero siempre se le iba de más. El piso vivía pegajoso, la mesa llena de migas, pero la risa de Diego cuando le salía espuma de leche por la nariz
Era como una canción nueva que no se cansaba de escuchar. Luego vino el primer paseo solos. Mariana tenía que salir al banco y le pidió, con muchísima duda, que se quedara con los niños media hora. Alejandro tragó saliva y dijo que sí. Si lloran, tenés que distraerlos. Ponles música, dales fruta, pero no los asustes. ¿Asustarlos? ¿Por qué los voy a asustar? Porque no saben quién sos todavía. Apenas te están conociendo. Esa frase le quedó dando vueltas mientras cerraba la puerta. Se quedó con ellos en la sala, con los bloques, un peluche de dinosaurio, 2 canciones de Tatiana y una banana medio madura que no quería tocar. Al principio todo iba bien, pero a los 15 minutos, Emiliano empezó a buscar a Mariana por el pasillo. Al no encontrarla, se sentó y lloró. Diego lo miró y también empezó a llorar, como si fuera parte del plan. Alejandro no sabía a quién cargar primero. Se agachó, los abrazó, les habló bajito, les mostró videos de perritos en su celular. Funcionó. No perfecto, pero funcionó. Cuando Mariana volvió, encontró a Alejandro en el piso, despeinado, con un niño dormido encima y el otro jugando con su oreja. ¿Sobreviviste? No estoy seguro, contestó él, con los ojos abiertos como plato. Esa noche, mientras los niños dormían y Alejandro lavaba los platos, mal, pero con ganas, Mariana lo miró con los brazos cruzados. ¿Por qué lo estás haciendo? Porque quiero estar, porque me lo perdí, porque no quiero seguir viéndolo desde afuera. Mariana no respondió. Se fue al cuarto, cerró la puerta sin hacer ruido. Alejandro se quedó en la cocina, sacando restos de cereal del fregadero y sintiendo que, por primera vez en su vida, estaba limpiando algo que valía la pena. Con los días, empezaron a salir más, a la tiendita de la esquina por pan, al parque, al pediatra. Alejandro se volvió experto en preparar mochilas con pañales, cambio de ropa, snacks y juguetes. Aprendió a poner el cinturón de seguridad en las sillitas del coche sin que se soltara. Empezó a distinguir el llanto de hambre del llanto de berrinche. Se dio cuenta de que Emiliano se calmaba con una canción inventada que Mariana le cantaba siempre y que Diego se dormía mejor si le dejaban sostener un calcetín limpio en la mano. También aprendió lo difícil que era todo, porque no era solo cambiar pañales y dar papilla. Era tener paciencia cuando te patean sin querer en la cara a las 4 de la mañana. Era no explotar cuando uno se niega a comer y el otro le avienta el plato al perro del vecino. Era perder la calma, tragársela y seguir. Una tarde, Mariana le enseñó fotos. Estaban sentados en el suelo, los niños dormidos sobre el sillón. Mariana sacó una caja y la puso en medio. Alejandro se agachó y empezó a mirar. «Esta es del hospital», dijo ella, mostrando una imagen con cables, monitores, un Diego muy chiquito dentro de una incubadora. Estuvo 10 días ahí. Fue fuerte, pero salió bien. Luego vino Emiliano, más pequeño, con una sonda en la nariz y los ojos vendados por la luz. Él estuvo casi un mes. Me quedaba a dormir en una silla al lado. Solo me dejaban verlo 1 hora por turno. Después, los 2 en casa. Casi no dormía. Comía de pie. Lloraban diferente. Yo no sabía si lo estaba haciendo bien, pero al menos los tenía. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Tomó una foto donde Mariana salía despeinada, con cara de agotamiento, un bebé en cada brazo. Era una imagen cruda, real. Le pareció la imagen más fuerte que había visto en su vida. ¿Y no... ¿Nunca pensaste en decirle a alguien más? ¿Algún abogado? ¿La prensa? ¿Para qué? ¿Para obligarte a hacerte cargo? No quería eso. Yo quería que, si aparecías, fuera porque lo sentías, no por presión. Alejandro la miró. Esa mujer, que dormía mal, que cocinaba con una mano y limpiaba vómito con la otra, que nunca lo buscó para sacarle nada, lo había enfrentado con la verdad más dura de todas. Él no estuvo. Punto. Y eso no tenía arreglo, solo tenía presente. Esa noche, antes de acostarse en el sillón, Alejandro se quedó parado frente a la puerta del cuarto de los niños. Los miró dormir, abrazados. Escuchó sus respiraciones suaves, los ruiditos que hacían al moverse. Sintió que el pecho le dolía, como si se estuviera rompiendo y armando de nuevo. Sabía que apenas era el comienzo, que no bastaba con estar unos días, que se venía lo más difícil, pero también supo, con certeza, que no se iba a ir, que esos días que no vivió, no los iba a poder recuperar jamás, pero no pensaba perder ni un minuto más. Mariana se asomó por la ventana del departamento, mientras le daba de comer a Emiliano. Afuera hacía calor, y ya se escuchaban los primeros truenos. El clima de Guadalajara era así, traicionero, soleado en la mañana, lluvia por la tarde.
Alejandro estaba sentado en el piso, con Diego sobre sus piernas, contándole por tercera vez la historia del dinosaurio verde que había aprendido de memoria en solo 2 días. Ese se llama Tito, decía Alejandro, señalando el dibujo, y este es su amigo Pancho, el que no se lavaba los dientes y le dolía la muela. Diego se reía con la mano en la boca, como si fuera chiste nuevo. Alejandro se reía también, pero tenía otra cosa en la cabeza. Ya había pasado casi una semana desde que Mariana apareció con los niños. 7 días en los que su vida había girado por completo. 7 días donde el trabajo pasó a segundo plano y donde su única agenda eran horarios de comida, baños con burbujas, peleas por el control del televisor y siestas interrumpidas por llantos. Pero había algo que no lo dejaba tranquilo, y no era culpa, era el espacio. Esa casa, ese departamento donde Mariana y los niños habían vivido todo ese tiempo, le quedaba chico. No solo por tamaño, por todo, por el esfuerzo, por lo que había significado para ella salir adelante ahí. Y él no había hecho nada, hasta ahora. Después de la cena, pan con aguacate para los niños, quesadillas rápidas para los adultos. Alejandro esperó a que Mariana se sentara en el sillón y le habló directo. «Mariana, tenemos que mudarnos». Ella lo miró de golpe, con el tenedor en la mano. «¿Cómo? Este lugar no da. Es pequeño, caluroso, no es seguro. El otro día casi me mato con el escalón del pasillo. Y ni hablemos del patio. Está lleno de cables. No hay espacio para que jueguen. No tienen cuarto propio. Duermen los 2 en una misma cama. Sí, y han sobrevivido muy bien. No te preocupes. No estoy diciendo que no hayas hecho un gran trabajo. Estoy diciendo que ahora estoy acá, y que quiero que vivamos en un lugar mejor. Vos, yo, ellos». Mariana respiró profundo. Miró a Emiliano dormido en su hombro, y luego a Diego, que roncaba en el sillón con la panza al aire. «¿Y qué? ¿Me vas a poner en una casa enorme, y después vas a irte otra vez?» Alejandro negó con la cabeza. «No, me quiero ir con ustedes». La frase quedó flotando en el aire, como si alguien hubiera apagado todo el sonido. Mariana no contestó al instante. Se levantó, llevó al niño al cuarto, volvió después de unos minutos. Se sentó, cruzó los brazos. «¿A qué jugás, Alejandro?» «A ninguno». «¿Estás seguro?» «Completamente». «¿Y entonces qué? ¿Nos vamos a tu mansión en Lomas de Chapultepec? ¿A que los niños rompan jarrones de colección mientras vos tenés reuniones en la terraza con whisky en la mano?» Alejandro no pudo evitar reírse, pero se controló rápido. Se notaba que Mariana hablaba en serio. «Tengo una casa en Coyoacán. No es una mansión. Es más grande que este lugar. Tiene jardín, rejas altas, cámaras, y está amueblada con cosas normales. Hay 2 cuartos que están vacíos. Vos podés decorarlos como quieras para ellos, y podemos estar todos juntos, criar a los niños como equipo». Mariana lo miró de arriba a abajo, como si buscara rastros de mentira. Alejandro sostuvo la mirada. No había dobleces, no esta vez. «¿Y cuál es el plan? ¿Nos mudamos y vivimos juntos así como así?» «No. Si no querés, cada quien en su cuarto. Yo no te estoy pidiendo que volvamos como pareja, solo que compartamos un hogar para los niños, y que vos tengas ayuda real. Que no cocines sola, que no limpies sola, que no te enfermes y tengas que esconderlo para seguir con la rutina. Que podamos ser 2 adultos criando a sus hijos. Eso». Mariana se quedó callada un rato. Alejandro respetó el silencio. Después de unos segundos, ella habló. «¿Y si no funciona? Entonces me voy. Pero vos te quedas con la casa. No hay letra chica. No hay condiciones. ¿Y cómo sé que no te vas a ir en cuanto el trabajo te absorba otra vez? Porque ya no soy el mismo. Porque no puedo volver a ese mundo como si nada de esto hubiera pasado. No después de verlos dormidos. No después de escucharlos decirme papi, sin saber si lo merezco». Esa noche, Mariana no le dio una respuesta. Solo le dijo que lo iba a pensar. 3 días después, estaban cargando cajas. La mudanza fue rápida. Mariana no tenía muchas cosas. Alejandro contrató una empresa que se encargó de todo, pero Mariana quiso empacar ella misma los juguetes, los dibujos de los niños, las cobijitas con manchas de leche y los libros de cuentos. Alejandro respetó eso. Cuando llegaron a la casa de Coyoacán, los niños se quedaron mirando todo con la boca abierta. El jardín tenía pasto de verdad. Había un columpio viejo y una mesa bajita con sillas de colores. La cocina tenía espacio para que los 4 comieran juntos. El cuarto que sería de ellos tenía 2 camitas, una al lado de la otra, listas para ser personalizadas. Esa noche, Diego corrió descalzo por el pasillo.
Mariana reía desde la cocina mientras armaba una caja de galletas. Alejandro los miraba y se dio cuenta de que algo estaba cambiando. No era una mansión, no tenía mármol ni columnas gigantes, pero por primera vez en su vida tenía algo que sí importaba. Una casa con ruido, con manchas en la pared, con dibujos colgados con cinta. Una casa donde los niños se reían y corrían, donde él lavaba platos mientras Mariana le contaba cómo le había ido a Emiliano en la pediatra, donde la tele se quedaba en pausa porque alguien se quedaba dormido en el sillón. Esa noche, Alejandro fue a su cuarto y antes de cerrar la puerta, pasó por el de los niños. Se asomó. Mariana estaba acostada entre ellos, uno a cada lado. Se habían dormido los tres. La lámpara de noche iluminaba suave. Había una paz que no tenía explicación. Alejandro no dijo nada, solo cerró la puerta con cuidado. Por primera vez, sentía que esa casa era de verdad. El sonido de la licuadora llenó la cocina mientras Mariana servía los jugos de fruta. Emiliano jugaba con una cuchara que hacía sonar como tambor contra la mesa, y Diego trataba de abrir la tapa del bote de cereal con todas sus fuerzas. Alejandro, que intentaba cortar rodajas de plátano, terminó con un dedo embarrado y la otra mano pegajosa por el jugo que se había derramado. No sabía cómo pasaba, pero cada mañana se convertía en una batalla contra el desayuno, y le gustaba, mucho más de lo que hubiera admitido un mes antes. Justo cuando todo empezaba a calmarse, su celular empezó a sonar sobre la barra. Vibraba sin parar. Alejandro lo agarró y vio el nombre que no quería ver tan temprano. Ricardo Beltrán. No contestó. Segundos después, un mensaje apareció en la pantalla. Tenemos que hablar. Urgente. Alejandro lo dejó a un lado y se enfocó en terminar de alimentar a Emiliano, pero la vibración volvió. Otro mensaje. La junta se adelantó. Tu silencio nos está costando millones. Deja de jugar a la casita. Sintió una punzada de rabia. Mariana lo notó desde la otra punta de la mesa, sin decir nada. Diego se reía con la boca llena. Emiliano lanzaba migajas al piso como si fueran confeti. Alejandro agarró una servilleta, limpió la mesa, besó a los niños en la cabeza y se acercó a Mariana. Voy a la oficina. Vuelvo en la tarde. ¿Todo bien? Sí. Solo tengo que aclarar un par de cosas con alguien que ya no sabe ni quién soy. Alejandro llegó al edificio de oficinas como si pisara otro planeta. La recepción, los pasillos con paredes de vidrio, el sonido de tacones, el olor a café y perfume caro. Todo eso le parecía ajeno, como si no hubiera pasado apenas unas semanas desde que vivía ahí metido. Subió en el ascensor y, al llegar, se topó con Laura, su asistente de toda la vida. Se quedó quieto al verlo. Buenos días, licenciado. No lo esperábamos hoy. ¿Está Ricardo? Sí, está en su oficina. ¿Le aviso? No hace falta. Caminó directo, sin esperar a que nadie abriera la puerta. Ricardo estaba al teléfono, con su traje gris claro, peinado perfecto, sonrisa forzada. En cuanto lo vio entrar, se despidió del otro lado de la línea. Alejandro, por fin, pensé que ya te habías jubilado sin avisar. Vos y yo tenemos que hablar. Ahora. Ricardo sonrió, con esa cara de todo bajo control que siempre le había funcionado con los inversionistas. Claro. ¿Mate? ¿Agua? ¿Café? ¿Qué toma un padre moderno estos días? Deja las estupideces. ¿Qué está pasando con la junta? Lo que pasa es que estás desaparecido, y la empresa no se detiene porque vos decidiste cambiar pañales. Te fuiste sin decir nada, no apareces en las juntas, no firmas contratos. ¿Querés que los accionistas te aplaudan? Alejandro se mantuvo firme. No levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Yo me fui a atender lo que de verdad importa. Y si eso les molesta, les podés decir que estoy más presente que nunca, con los míos. Tus míos son los accionistas, los empleados, los socios, ese imperio que construiste con sangre, sudor y muchas noches sin dormir. Ese imperio casi me hace perder a mis hijos, a mi familia. No me vengas con discursos de mártir. Ricardo se levantó, cruzó los brazos. ¿Y ahora qué? ¿Vas a dejar todo tirado para jugar a ser papá del año? No estoy jugando. Claro que estás jugando. Estás enamorado del personaje que creaste en tu cabeza, el empresario que renuncia al poder para cambiar pañales y calentar mamaderas. Pero esto no es una película, Alejandro. Esto es real, y el mundo real exige que estés acá. ¿El mundo real? El mundo real es Diego despertando con fiebre a las 3 de la mañana. Es Mariana con los ojos rojos de no dormir. Es Emiliano agarrando mi dedo con su manita y diciéndome, papá, sin saber todo lo que me perdí. Ricardo bajó la mirada por un segundo. Luego,
Caminó hacia su escritorio y sacó una carpeta. Te traje esto para que firmes. Es la nueva propuesta de expansión. Incluye un viaje a Nueva York el mes que viene y otro a Madrid en abril. Necesitamos presencia, imagen fuerte. La Junta quiere que vos estés al frente. Alejandro tomó la carpeta, la hojeó unos segundos y la dejó sobre la mesa. No voy. ¿Cómo que no vas? Ricardo, no voy a volver a vivir en aeropuertos. No voy a pasar por alto lo que estoy construyendo en casa. Si eso molesta, podemos revisar mi participación. No tengo problema en hacer ajustes. Ricardo frunció el ceño. Ya no sonreía. Algo en su mirada cambió. No podés hacer eso. Estás atado a este barco. Si vos te bajás, se hunde todo. Entonces ya es hora de construir uno nuevo. Uno donde mis hijos sepan quién soy. Ricardo apretó los puños y dio un paso hacia él. ¿Sabes qué pasa, Alejandro? Estás cometiendo el error más grande de tu vida. Porque cuando esos niños crezcan, no te van a agradecer que hayas dejado todo por ellos. Te van a pedir más. Siempre más. Y vos vas a estar vacío. Alejandro lo miró con calma. Prefiero estar vacío de contratos que vacío de recuerdos con ellos. Se dio vuelta y salió de la oficina sin mirar atrás. Mientras caminaba por el pasillo, Laura lo alcanzó con cara de nervios. Licenciado, necesito decirle algo. No sé si está bien, pero cuando Mariana vino la primera vez, hace 2 años, yo traté de hablar con usted. Ricardo me pidió que no lo molestara. Me hizo reenviar todos los correos de ella directamente a él. Yo no sabía que estaba embarazada. Alejandro se detuvo. ¿Ricardo los interceptó? Sí, y después me bloqueó el acceso a su correo. Dijo que usted lo autorizó. Yo tenía miedo de perder el trabajo. Alejandro sintió como todo se acomodaba en su cabeza. La falta de mensajes, los correos perdidos, la distancia. Todo había sido controlado por Ricardo. Gracias por decírmelo. No te preocupes. Nadie va a perder su trabajo por decir la verdad. Volvió al ascensor con la cabeza hirviendo. Ricardo no solo lo había traicionado como socio, le había robado el derecho a saber que iba a ser papá. Le había quitado algo que no se recupera. Y eso no se perdona. Cuando llegó a casa esa noche, Mariana estaba en el jardín con los niños. Emiliano jugaba con una pelota roja y Diego revolvía tierra con una palita. Alejandro se agachó, los abrazó a los dos al mismo tiempo y se quedó ahí, un buen rato, con la cara apretada contra sus cabecitas. Mariana lo miró desde lejos. ¿Todo bien? Alejandro la miró. No, pero ahora sé con quién sí está todo bien. Con ustedes. Y ahí, en ese jardín que apenas estaban aprendiendo a usar, Alejandro decidió que iba a proteger lo que tenía, como nunca había protegido nada en su vida. Aunque eso significara enfrentarse al socio que alguna vez llamó hermano. El sol ya había salido hacía rato, pero en la casa todavía se sentía ese ambiente espeso de los días que empiezan con el pie izquierdo. Mariana estaba preparando el desayuno cuando notó que Alejandro no había bajado todavía. Era raro. Desde que se había instalado en la casa con ellos, él siempre se levantaba antes que todos, a veces incluso antes que Emiliano, que era madrugador profesional. Pero esa mañana, nada. Ni pasos, ni voces, ni café recién hecho. Subió con cuidado, sin hacer ruido. La puerta del cuarto de Alejandro estaba entreabierta. Él estaba sentado en la cama, con el celular en una mano y la cara desencajada. Tenía los ojos fijos en la pantalla como si acabara de ver algo que no podía creer. ¿Todo bien?, preguntó Mariana entrando despacio. Él levantó la vista, lento, como si recién la registrara. Acabo de confirmar algo, dijo. Algo que sospechaba, pero que no quería creer. Mariana se acercó. Alejandro le mostró el celular. Un correo antiguo, fechado más de 2 años atrás, reenviado desde su asistente. El remitente era el correo personal de Mariana. El asunto decía: por favor, esto es urgente. Alejandro bajó el correo y apareció una nota. Ya lo revisé. No hay nada que valga la pena aquí. Me encargo. R. ¿Ricardo?, preguntó Mariana, sintiendo cómo se le apretaba el estómago. Sí, Ricardo interceptó todos tus mensajes. Todos. Le pidió a Laura que te bloqueara. La manipuló para que creyera que yo estaba de acuerdo. Tomó el control de mis correos, de mi comunicación, de todo. Pero eso es ilegal. Es traición, dijo Alejandro bajando el celular. Mariana se sentó en la orilla de la cama. Pasó la mano por su cara. No entendía cómo alguien que había sido parte tan cercana de sus vidas, alguien que incluso fue padrino de su boda, podía haber hecho algo así. ¿Por qué?, preguntó. ¿Qué ganaba él con todo eso? Poder, respondió Alejandro sin dudar. Si yo tenía una familia,
Me debilitaba, según su lógica. Si me distraía, él podía controlar las decisiones grandes, meter mano en las inversiones, hacer movimientos sin que yo lo notara. ¿Y no lo notaste? No. Me tenía corriendo de país en país. Me llenaba de compromisos, de juntas, de eventos. Yo me sentía ocupado, exitoso, pero en realidad estaba ciego. Él se encargó de que no tuviera tiempo para mirar lo que realmente importaba. Mariana no sabía qué decir. Alejandro se levantó, caminó hasta la ventana. Estaba tan tenso que parecía que los músculos le iban a reventar. ¿Y qué vas a hacer? Voy a ir a fondo. Voy a revisar todo. Si hay una mínima prueba de que tocó dinero, de que desvió fondos o usó su posición para tomar decisiones sin mi aprobación, lo voy a denunciar. ¿Estás preparado para eso? No me queda de otra. No voy a dejar que el tipo que me robó los primeros 2 años de vida de mis hijos siga caminando como si nada. Ricardo no solo traicionó un negocio, nos traicionó a todos. Ese mismo día, Alejandro volvió a la oficina, pero no entró con la cabeza agachada ni con traje. Llegó en jeans, con camisa remangada, directo a la sala de archivos. Había contratado a un auditor privado que ya lo esperaba ahí. Un hombre serio, de lentes gruesos, que no hablaba mucho y que revisaba todo como si fuera detective. Quiero que me ayudes a revisar los últimos 3 años. Correos, contratos, autorizaciones de pago, movimientos bancarios, todo. ¿Sospecha de alguien en especial? Ricardo Beltrán, socio principal. Perfecto. Va a tomar tiempo, pero si hay algo, lo vamos a encontrar. Durante las siguientes semanas, Alejandro volvió a la casa cada noche más cansado, más callado. Mariana lo notaba. Se quedaba despierta esperándolo. Él se sentaba a cenar con ella, sin los niños, y le contaba los avances. Encontramos una cuenta en Islas Caimán, dijo una noche, a nombre de una empresa fantasma. Las transferencias salían directo desde los fondos de la empresa madre. ¿Y vos firmaste algo? No. Falsificó mi autorización en al menos 3 movimientos. ¿Tenés pruebas? Sí. Todo se está documentando. Mariana lo miraba con los brazos cruzados, intentando entender cómo alguien tan inteligente como Alejandro había caído en esa red, pero también lo admiraba, porque no se estaba escondiendo, estaba yendo de frente. Una tarde, después de dejar a los niños en una clase de estimulación temprana, Mariana fue a buscarlo a la oficina. Entró sin avisar. Alejandro estaba con el auditor y con un abogado. Había hojas por todas partes, carpetas, gráficos, resúmenes. Perdón, dijo Mariana asomándose. Solo vengo 1 minuto. Alejandro se levantó de inmediato. La llevó a una sala aparte. ¿Está todo bien? Sí. Solo quería decirte algo. Yo sé que todo esto es un lío, que es doloroso. Pero, gracias. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo correcto. No solo por vos, por los niños, por mí, por la verdad. Alejandro la abrazó. Fue un abrazo distinto. No de pareja, no de amigos. Fue uno de esos abrazos que se dan cuando 2 personas han pasado una tormenta y siguen de pie. Esa misma semana, Alejandro confrontó a Ricardo. No en privado, en plena junta, frente a todos los socios, frente a los inversores. Tengo pruebas de desvío de fondos, manipulación de decisiones y suplantación de identidad, dijo Alejandro mirando a todos. Ricardo Beltrán ya no representa los intereses de esta empresa y va a enfrentar las consecuencias legales de lo que hizo. Ricardo se quedó helado, intentó defenderse, gritó, llamó teatro a todo, dijo que era un malentendido, pero el daño ya estaba hecho. Nadie le creyó, y esa fue su caída. Esa noche, Alejandro volvió a casa. Mariana lo esperaba con los niños ya dormidos. Le preparó una taza de café y se sentaron en silencio en la cocina. ¿Y ahora?, preguntó ella. Ahora empieza otra etapa, una sin traidores al lado, una donde lo más importante no está en un balance, sino en esta casa. Mariana le sonrió con cansancio. Se paró, le puso la mano en el hombro y lo dejó solo unos segundos. Alejandro miró a su alrededor. El refrigerador tenía dibujos pegados. El piso tenía una mancha de pintura. La mesa tenía marcas de crayón, y entendió, con total claridad, que ahí, en esa casa, ya no había enemigos, solo familia, y eso valía más que cualquier firma o contrato. El ruido del teléfono empezó temprano, como una alarma que nadie había puesto. Alejandro lo escuchó desde el pasillo mientras salía de su cuarto con cara de sueño. Mariana ya estaba preparando el desayuno, y Diego pedía lechita a gritos desde el comedor. Emiliano lo imitaba sin saber bien por qué, pero con la misma fuerza. ¿Tu teléfono no para de sonar?, preguntó Mariana mientras ponía el pan en la tostadora. Alejandro lo agarró de la barra
y vio que tenía más de 15 llamadas perdidas, mensajes de Laura, del Departamento de Relaciones Públicas, de inversionistas, incluso de un número desconocido con código internacional. Algo pasó, dijo sin pensarlo en voz alta. Mariana dejó de batir el jugo. ¿Qué cosa? No sé, pero no es normal. Voy a salir un segundo. Se metió al estudio que había montado en casa para trabajar a distancia. Cerró la puerta. Abrió el primer mensaje. Era un link. Una nota publicada hacía menos de una hora. El titular decía en letras grandes: Alejandro Torres, el magnate que ocultó a sus hijos por más de 2 años. Debajo, una foto tomada desde lejos, en el parque donde había estado jugando con los niños hacía unos días. Se le veía cargando a Emiliano en los hombros, mientras Mariana caminaba al lado con Diego de la mano. El texto no era solo sensacionalista, era venenoso. Decía que Alejandro había abandonado a Mariana embarazada, que había negado a sus hijos, que solo ahora, por presión o por imagen, se acercaba a ellos. Y lo peor, estaba firmado por un periodista que solía ser cercano a Ricardo Beltrán. Alejandro no terminó de leer. Abrió el siguiente mensaje. Otro artículo, esta vez de una revista de negocios. Cuestionaban su ausencia como CEO, ponían en duda su estabilidad emocional, lo llamaban inestable. Decían que la Junta tenía intenciones de removerlo oficialmente y que su vida personal estaba afectando la imagen de la empresa. No puede ser, murmuró. No puede estar pasando esto ahora. Volvió a la cocina con el teléfono en la mano. Mariana lo notó pálido. ¿Qué pasó? Él se lo mostró. Mariana lo leyó en silencio. No necesitó terminar para entender todo. Fue Ricardo. Sí, dijo Alejandro, con la mandíbula apretada. Filtró la historia, la manipuló y usó las fotos que nos tomaron sin permiso. Mariana tragó saliva. ¿Y ahora qué? Ahora se viene la tormenta. Y así fue. En menos de 24 horas, la historia estaba en todos lados. Programas de chismes, portales financieros, redes sociales, todos hablaban de lo mismo. El millonario que ocultó a sus hijos, el empresario que no quería ser padre, el regreso fingido de Alejandro Torres. Mariana empezó a recibir mensajes también. Algunas amigas le escribieron preguntando si estaba bien, otras la juzgaban sin saber nada. Su teléfono no paraba de sonar. Un canal de televisión mandó una camioneta a estacionarse frente a la casa. «No abras la puerta», le dijo Alejandro. «No le digas nada a nadie. Yo me voy a encargar». Pero eso no fue todo. La mañana siguiente, en una reunión extraordinaria, la junta directiva de la empresa votó a favor de suspenderlo de sus funciones temporalmente, mientras se aclaraban los hechos. Aunque Alejandro sabía que tenían pruebas para dejarlo en su puesto, el escándalo mediático pesaba más que la verdad. Ricardo había hecho bien su jugada. Lo había herido donde más le dolía, en la reputación. Alejandro volvió a casa con una carta de suspensión en la mano. La dejó sobre la mesa del comedor, junto a los dibujos de Diego y un dinosaurio de plástico. «Ya está. Me sacaron». Mariana lo miró en silencio. No había burla en su cara, tampoco lástima. Solo una calma rara, de esas que uno tiene cuando sabe que la tormenta no te va a volar entero. «¿Qué vas a hacer?» «No lo sé», respondió Alejandro sin fuerza. «Nunca estuve sin trabajo. Nunca estuve en el centro de un escándalo. No sé cómo se hace esto». Mariana se sentó frente a él. «¿Querés saber cómo se hace?», dijo con voz tranquila. «Se respira, se da de comer a los hijos, se lava la ropa, se espera a que pase, se sobrevive. Así se hace». Alejandro sintió que se le aflojaba el cuerpo, como si alguien le hubiera quitado el disfraz de invencible. Mariana tenía razón. Ella había pasado por todo eso sola, y ahí estaba, de pie, entera. Esa noche, la casa se sentía más silenciosa que nunca. Alejandro se quedó mirando a los niños dormir durante horas. Les tocó la frente, les acomodó la cobija, y se prometió algo sin decirlo en voz alta. No iba a permitir que el ruido de afuera les quitara la paz. Al día siguiente, preparó el desayuno como siempre. Mariana lo ayudó sin hablar mucho. Los niños se reían, sin tener idea del caos que se movía alrededor. Alejandro se agachó a jugar con ellos como cualquier día, como si nada hubiera pasado, porque para ellos no había pasado, y eso era lo que importaba. Por la tarde, se sentó con Mariana a escribir un comunicado oficial, no para limpiar su imagen, no para defenderse, sino para decir la verdad, sin excusas, sin palabras bonitas. Contó cómo se había enterado tarde del embarazo, cómo le cerraron las puertas a Mariana sin su conocimiento, cómo estaba tratando de enmendar lo que se perdió, cómo ser papá lo cambió. Lo publicó desde su cuenta personal, con una foto familiar en el jardín, la misma foto que nunca pensó en compartir.
donde se le veía sin peinar, con Diego encima, Emiliano en su pierna, y Mariana sonriendo cansada pero feliz. Las respuestas no se hicieron esperar. Algunos lo atacaron igual, otros lo apoyaron. Mariana recibió mensajes de mujeres que decían entenderla, que la admiraban. Alejandro, por primera vez, no se defendió, solo dejó que el tiempo hiciera lo suyo. Durante esos días, el imperio que había construido durante años tambaleaba, los contratos internacionales se congelaban, las acciones bajaban, los socios dudaban, pero adentro de su casa pasaba algo distinto. Diego aprendió a decir gracias, sin que se lo recordaran. Emiliano dejó de llorar cuando lo bañaban. Mariana volvió a dormirse de a ratos con una sonrisa. Y Alejandro aprendió que no todos los imperios están hechos de concreto y dinero. Algunos se construyen con cucharas de plástico, dibujos en la heladera y abrazos de 2 bracitos chiquitos que no te sueltan, aunque el mundo se esté cayendo a pedazos. La tarde estaba rara. El cielo se había puesto gris, y el aire olía a tierra mojada aunque no había llovido. Alejandro estaba sentado en el piso de la sala, armando torres con bloques de colores. Emiliano se reía cada que tiraban todo, y Diego trataba de poner las piezas sin que se cayeran. Mariana, desde la cocina, los miraba con esa sonrisa chiquita que no necesitaba decir nada. Pero el sonido del celular rompió el momento. El tono no era el habitual. Era ese que Alejandro había puesto solo para emergencias. Vio la pantalla y su expresión cambió. «Es del Hospital Ángeles», dijo, poniéndose de pie al instante. Mariana se acercó rápido. Alejandro contestó, y apenas escuchó la voz del otro lado. El rostro se le desfiguró. «¿Qué? ¿Cómo? ¿Desde cuándo?» El silencio después de la llamada pesó como piedra. Se quedó quieto, con el celular en la mano. «Mi papá», dijo sin girarse. «Le dio un infarto hace una hora. Está en terapia intensiva». Mariana no dijo nada, solo asintió con los ojos abiertos. Alejandro respiró hondo, como tratando de encontrar oxígeno donde no lo había. Caminó hacia el cuarto. Se puso unos jeans, una chamarra y las llaves del coche. «¿Querés que te acompañemos?», preguntó Mariana. Él dudó unos segundos. «No sé si van a dejar entrar a alguien más. Mejor me voy solo. Les escribo apenas sepa algo». Mariana asintió. Alejandro se acercó, besó a cada niño en la frente, le puso una mano en el hombro a Mariana y salió sin decir nada más. El trayecto al hospital fue un caos. El tráfico, la lluvia que empezó a caer justo al llegar al periférico, y ese nudo en el estómago que crecía con cada semáforo en rojo. No había hablado con su papá en semanas. Después del escándalo en los medios, Héctor Torres no se había pronunciado públicamente. Solo mandó un mensaje de una sola línea. Sospechaba que tarde o temprano ibas a destruirlo todo. Ese día, Alejandro lo bloqueó. Pero ahora, todo eso se sentía lejano, porque su papá estaba en una camilla, con tubos, en un cuarto frío, y él no sabía si iba a volver a escucharlo hablar. Apenas llegó al hospital, fue directo al área de urgencias. Dijo su nombre. Lo reconocieron enseguida. Lo pasaron por un pasillo lleno de olor a cloro y enfermeras apuradas. Una doctora joven lo recibió. Su padre tuvo un infarto agudo al miocardio. Por suerte, llegó a tiempo. Le colocamos un catéter. Está estable, pero no consciente. Puede pasar a verlo un momento. Solo usted». Alejandro entró en silencio. La habitación era pequeña, con luz tenue. Su papá estaba ahí, conectado a monitores, con los ojos cerrados y la piel más pálida de lo normal. Tenía el pecho cubierto por una bata azul, una vía en la mano y una expresión de cansancio que Alejandro nunca había visto en él. Se quedó parado a un lado, sin saber qué hacer. No estaba acostumbrado a verlo así. Héctor Torres siempre había sido una figura de hierro. Traje perfecto, voz fuerte, cara seria. El tipo que nunca lloraba. El que decía, «el trabajo primero», como si fuera un mantra. «Hola, papá», dijo bajito, aunque no sabía si lo escuchaba. No hubo respuesta. «Estoy aquí. No sé si querés que esté, pero vine». Alejandro se sentó en una silla incómoda junto a la cama. Lo miró por largo rato. En ese silencio, vinieron a su cabeza recuerdos que hacía mucho tenía guardados. Su papá, gritándole a los 12 por haber perdido un partido. Su papá firmando papeles durante su graduación sin levantar la vista. Su papá diciéndole que no se casara joven, que los sentimientos distraen. Y ahora ahí estaba, inmóvil, con la vida pendiendo de una máquina. Sacó el celular y le escribió a Mariana. «Está estable. No está despierto. Estoy aquí». Ella respondió al segundo.
Estamos contigo. Los niños preguntan por vos. Alejandro cerró los ojos. Se sintió partido en dos. Por un lado, el hijo. Por otro, el padre. Entre el pasado que todavía dolía y el presente que apenas entendía. Pasaron horas. Salió un momento a tomar agua. Luego volvió. Los médicos iban y venían. Le decían que todo era cuestión de tiempo, que había que esperar. Esa noche se quedó ahí, en el sillón de la habitación, con una manta prestada. No durmió. Solo pensó. A la mañana siguiente, cuando volvió a entrar después de una revisión, su papá estaba despierto. No del todo, pero con los ojos abiertos. Lo miró. Tardó unos segundos en reconocerlo. «¿Qué haces acá?», dijo con la voz ronca, apenas audible. «Viniste al hospital, papá. Tuviste un infarto». Héctor lo miró con cara de no entender bien. «¿Y vos dejaste tus pañales para venir?». El comentario, ácido, directo, le dolió a Alejandro como una piedra en el pecho, pero no se movió, no reaccionó como antes. «Sí, dejé todo para estar acá, porque aunque no sepas cómo decirlo, sé que te alegra que esté». Héctor giró la cabeza hacia otro lado, cerró los ojos. «Pensé que me ibas a dejar morir solo». «No, nunca haría eso». El silencio volvió a instalarse. Alejandro se paró, caminó hacia la puerta. Antes de salir dijo: «Los niños se llaman Diego y Emiliano. Tienen tus ojos. Y sí, también tu carácter». No escuchó respuesta, pero tampoco la esperaba. Al llegar a casa, Mariana abrió la puerta antes de que tocara. Tenía la cara de quien no durmió nada. «¿Cómo está?». «Despierto, irónico, igual que siempre, pero está». Los niños corrieron hacia él. Emiliano se le colgó del cuello. Diego le mostró un dibujo. «¿Y ese quién es?», preguntó Alejandro. «Es tú, papi, con abuelo, pero no lo hice feo, solo enojado». Mariana rió bajito. Alejandro lo abrazó fuerte. Esa tarde, llevó a los niños al hospital. Mariana dudó, pero él insistió. «Si mi papá quiere tener una relación con ellos, va a tener que verlos así, como son. Y si no, bueno, al menos les damos la oportunidad de elegir». Entraron los tres, con crayones, dibujos y un dinosaurio de peluche que Emiliano quería regalarle al abue. Héctor los miró en silencio. No sonrió, pero tampoco se enojó. Dejó que se le acercaran. Diego le dijo que era viejo pero fuerte. Emiliano le mostró el dinosaurio. Héctor no supo qué hacer, solo los miró. «Están locos como vos», le dijo a Alejandro. «Y también tuyos». Por primera vez en mucho tiempo, no hubo pelea, solo una aceptación muda, como si en ese cuarto de hospital, entre monitores y olor a alcohol, se estuviera abriendo una pequeña puerta, no para volver al pasado, sino para construir algo nuevo, aunque fuera tarde, aunque costara, aunque doliera. El hospital olía a esas cosas que uno nunca quiere recordar: alcohol, medicamentos, miedo. Alejandro caminaba por el pasillo con paso firme, aunque por dentro se sentía como niño otra vez. Mariana iba detrás, empujando el cochecito con Emiliano medio dormido, y Diego sosteniendo un dinosaurio de peluche como si fuera su escudo. Desde que Héctor despertó después del infarto, Alejandro había ido todos los días, al principio en silencio, luego con alguna conversación corta. Poco a poco, se había hecho parte de la rutina. Ahora, después de un par de días más estables, Mariana decidió que era momento de hablar cara a cara con el hombre que, hacía años, la había tachado de todo menos de buena mujer. Llegaron al cuarto 208. La puerta estaba entreabierta. Héctor estaba sentado en la cama, viendo las noticias sin sonido, con los brazos cruzados y cara de pocos amigos. Ni la enfermedad le había quitado el ceño fruncido. Mariana entró primero. «Buenas tardes». Héctor la miró de reojo. Luego bajó la vista a los niños. «Hola», dijo seco. Diego saludó con una mano. Emiliano se escondió detrás de Mariana. Alejandro entró después y se acercó a su padre. Le tocó el hombro. «Están bien. Quieren verte». Héctor asintió sin hablar. Mariana dejó a los niños jugando en una esquina con unos juguetes. Se quedó de pie, al lado de la ventana, sin mirar directamente a Héctor. No sabía cómo empezar. No sabía siquiera si valía la pena. Pero él habló primero. «Así que vos eras mamá». «Desde hace 2 años y medio», respondió ella sin tono dulce, ni agresivo. Solo lo dijo. Héctor la miró como quien quiere leer más allá de lo que oye. «¿Y por qué no apareciste antes?». Mariana giró despacio la cara y lo miró fijo. «Porque usted me mandó lejos. Porque cuando le dije que estaba embarazada, se rió. Me acusó de querer amarrar a su hijo. Porque me dijo que Alejandro no podía darse el lujo de tener una familia, que él tenía un imperio que cuidar y que yo era un problema». Héctor no contestó.
Alejandro miraba la escena desde la silla, con los codos en las rodillas, esperando. ¿Y no te pareció importante insistir?, dijo Héctor, levantando un poco la voz. ¿Dejar que criara a los hijos sin saber? ¿Insistir cómo? ¿Volviendo a un lugar donde ya me habían sacado a empujones? ¿Donde su propio hijo me bloqueó sin leer ni un mensaje? Yo no te bloqueé, saltó Alejandro. Pero tampoco me buscaste, dijo Mariana, sin siquiera voltearlo a ver. Y eso fue igual de fuerte. Héctor se quedó callado. Tenía la cara apretada, los ojos clavados en el suelo. ¿Y ahora?, dijo, después de unos segundos. ¿Querés volver? ¿Querés una segunda oportunidad? Mariana se cruzó de brazos. No vine por eso. Vine para que vea que estos niños existen, que tienen nombre, carácter, risas, llantos, que son personas, no rumores, no cifras, no amenazas, y que si alguna vez quiere ser abuelo, va a tener que ganárselo. Las palabras cayeron como piedras en esa habitación blanca. Diego se acercó con el dinosaurio y se lo ofreció a Héctor. El viejo lo miró, dudó, luego lo tomó. Mariana lo observó hacer eso y no dijo nada, pero notó un pequeño cambio, una grieta. Son traviesos, dijo Héctor sin levantar la mirada. Como su hijo, respondió Mariana. Alejandro sonrió por primera vez en todo el día. Después de un rato, Mariana salió con los niños al pasillo para dejarlos caminar. Alejandro se quedó a solas con su padre. ¿Qué te pareció? Tienen tus ojos, dijo Héctor. Pero se nota que no te criaron como a mí. ¿Y eso es malo? No, solo distinto, más humano. Se hizo un silencio incómodo. Alejandro lo rompió. ¿Sabes qué me dolió más? Que cuando Mariana me dijo que había intentado contactarme, yo no le creí, que confié más en mi gente que en ella, y que cuando por fin la vi con los niños, sentí que algo dentro de mí se quebró, porque vos me enseñaste que los sentimientos eran debilidad, que no había tiempo para eso. Héctor lo miró con ojos cansados. Yo traté de prepararte para el mundo real, y me preparaste para ser una piedra, dijo Alejandro, hasta que me convertí en padre, y me di cuenta de que no sabía cómo abrazar sin miedo, cómo pedir perdón, cómo quedarme sin querer escapar. Eso se aprende. ¿Y vos lo aprendiste? Héctor no respondió de inmediato. Luego giró la cabeza hacia la ventana. Cuando tu madre se enfermó, me pasé más tiempo en la oficina que en casa. Pensé que era lo correcto, que no verla sufrir era una forma de protegerla. Pero el día que murió, me dijo que lo único que hubiera querido era verme tomarle la mano. Alejandro tragó saliva. No sabía eso. ¿Y no lo hiciste? No. Me fui a una junta. Me llamaron 2 horas después para avisarme que se había ido. El silencio volvió a llenar la habitación. No quiero que te pase lo mismo, dijo Héctor sin mirarlo. No repitas mis errores. Yo ya no tengo tiempo. Vos sí. Alejandro se levantó. Caminó hacia la puerta. Luego volvió. ¿Querés ver a los niños más seguido? Si me dejan, dijo Héctor, con la voz quebrada. Te tienen que ver como sos, no como el empresario, no como el juez, solo como un abuelo más. Estoy viejo para cambiar. No, estás justo a tiempo para empezar de nuevo. Minutos después, Mariana volvió con los niños. Alejandro los dejó entrar con él. Emiliano se subió a la cama sin pedir permiso, y Diego se acomodó en el sillón. Mariana se sentó al lado de Alejandro, sin decir nada. Los 5 compartieron esa media hora como si el tiempo fuera prestado, como si todo lo roto pudiera pegarse un poco con crayones, risas chiquitas y la simple presencia de estar ahí. Los fantasmas del pasado no se fueron, pero por primera vez dejaron espacio para algo nuevo. El despertador de Alejandro ya no era su celular. Era Diego pegando brinquitos a los pies de su cama con un calcetín en la cabeza y una cuchara en la mano. O Emiliano trepándose como koala mientras murmuraba «papá, papá», hasta que abría los ojos. Habían pasado semanas desde la última vez que se puso un traje o que miró el reloj por negocios, y aunque todavía soñaba con juntas, cafés de oficina y llamadas urgentes, cada día se parecía menos al de antes. Esa mañana, Mariana ya estaba en la cocina. Tenía la bata medio torcida, el pelo recogido con una liga improvisada y una taza de café en la mano. Alejandro se acercó medio dormido, tomó un sorbo del suyo y se sentó con los niños en el suelo. Era martes, día de terapia de lenguaje para Emiliano y revisión de rutina con el pediatra para Diego. No había más que preparar, nada de contratos ni agendas apretadas, solo cosas básicas, reales. ¿Ya cargaste la mochila de los niños?, preguntó Mariana mientras preparaba pan. Sí, o eso creo, dijo Alejandro mirando la mochilita azul. Metí pañales, toallitas, snacks y una muda de ropa. ¿Y las libretas del doctor? Alejandro se quedó en blanco.
Mariana suspiró y fue por ellas. Tranquilo, vas mejorando. La semana pasada te olvidaste la mamila con leche y casi morís de pánico. Él sonrió con cara de culpa. Sí, pensé que se me derretía el cerebro, pero sobrevivimos, por poco. Los niños comieron entre risas, juegos y una mancha de yogurt que se fue directo al pantalón de Alejandro. Ya ni se molestaba en limpiarse. Sabía que en una hora ya tendría otra encima. Salieron los 4 juntos. Alejandro manejaba con Emiliano atrás. Mariana revisaba la lista de cosas por hacer. En la radio sonaba una canción de los 90 que Mariana empezó a cantar sin darse cuenta. Alejandro la siguió. Diego batía palmas al ritmo. Era una familia, medio caótica, pero familia al fin. La sala de espera del consultorio estaba llena de mamás. Algunas lo miraban con curiosidad, como preguntándose qué hacía ese tipo ahí, con barba mal cortada, playera con manchas de jugo y cara de dormido. Alejandro no prestaba atención. Estaba demasiado ocupado intentando que Emiliano no tocara todo lo que no debía. ¿Está tu esposa?, le preguntó una señora mayor, amable pero directa. Sí, allá, dijo señalando a Mariana, que estaba hablando con Diego en la esquina. Somos equipo. Mariana lo escuchó. Levantó la vista. No dijo nada, pero sonrió. Cuando salieron, Alejandro llevó a los niños a casa mientras Mariana fue al supermercado. Ya tenía la confianza suficiente para estar con ellos solo, aunque eso no quitaba que cada tanto se sintiera en modo supervivencia. A la hora de la comida, Alejandro se animó a hacer pasta, macarrones con queso, nada complicado. Pero entre los gritos, las cucharas al piso y el vapor de la olla, terminó cocinando con Emiliano pegado a su pierna y Diego en la mesa tratando de meter un tenedor en el enchufe. Mariana llegó justo cuando Alejandro servía los platos. ¿Sobrevivieron? Por poco, pero sí. Se sentaron los 4. La mesa era un lío, pero las risas llenaban el espacio. Emiliano metía los dedos en la salsa y Alejandro lo limpiaba con servilletas hasta que ya no quedaban. Diego hablaba de dinosaurios y Alejandro fingía entenderle todo. Mariana comía tranquila, como quien por fin encuentra un rato de respiro. Después de comer, siesta. Los niños cayeron rendidos, y Alejandro también. Mariana se quedó en la sala. Por primera vez en semanas, puso una película sin dibujos animados. Apenas se escuchaba, pero le bastaba con eso. Minutos después, Alejandro entró al cuarto. Se echó a su lado en el sillón. No dijo nada, solo la miró. «Estoy agotado», dijo él con media sonrisa. «Bienvenido a mi mundo. ¿Cómo aguantaste todo esto sola?» Mariana lo pensó. «No tuve opción. Pero ahora, al menos, ya no estoy sola». Él asintió. Se quedaron así, sin hablar, solo mirando la pantalla y el sonido bajito del ventilador de techo. Por la tarde, salieron al parque. Emiliano caminaba de la mano de Mariana y Diego trepaba como podía por una resbaladilla vieja. Alejandro lo seguía de cerca, listo por si caía. No con miedo, sino con esa mirada típica de papá que ya sabe cuándo intervenir y cuándo dejar que el niño pruebe solo. «¡Papá, mira!», gritó Diego desde lo alto. «Te veo, campeón. Dale, vos podés». Mariana los miraba desde la banca. No dijo nada, solo los observaba. Ese Alejandro ya no era el de antes. Ya no tenía el celular en la mano cada 5 minutos. Ya no revisaba la bolsa de valores ni hablaba con tono de ejecutivo. Ahora le hablaba a Diego como si fuera su socio de vida, y se agachaba a limpiar los mocos de Emiliano sin hacer mueca. Estaba ahí, presente, viviendo, fallando, pero con ganas. Volvieron a casa cuando ya caía la noche. Los niños venían dormidos en el asiento trasero, con la cara sucia de helado y el pelo lleno de tierra. Mariana los cargó uno a uno, los acostó. Alejandro los tapó. Después se fueron al patio. Había silencio, solo el ruido de la calle a lo lejos. Mariana prendió una velita de citronela. Alejandro trajo 2 tazas de té. Se sentaron en las sillas de jardín. «¿Estás feliz?», preguntó ella sin mirarlo. «Sí, pero todavía me siento perdido. Es normal. Yo también me sentía así. A veces todavía, pero ya no me siento solo». Mariana se quedó callada. No respondió, pero no hacía falta, porque el ritmo de la casa ya no era el de antes, porque Alejandro ya no era el mismo, porque los días ahora eran diferentes, más lentos, más reales, más vivos, porque los nuevos ritmos no se aprenden de golpe, se aprenden al caminar con 2 pasos chiquitos al lado. Era viernes por la tarde, y la casa estaba en silencio. Un milagro. Mariana había salido a llevar a los niños a la visita del pediatra, y Alejandro por fin tenía 1 hora para revisar pendientes. Estaba sentado en el comedor, con su laptop abierta,
revisando algunos correos del nuevo proyecto de asesorías que quería empezar con un par de contactos viejos. Nada grande todavía, pero algo suyo. Algo que no dependiera de Ricardo, ni del nombre de la empresa que había ayudado a levantar desde cero. Estaba concentrado, hasta que vio un correo que no esperaba. Remitente. Anónimo @correo.com tome xx. Asunto. Esto te interesa, urgente. Pensó que era spam, pero algo en el cuerpo se le tensó cuando lo abrió. Dentro había un PDF. Solo una hoja. Un documento con membrete de una de sus antiguas empresas. Un acuerdo de confidencialidad firmado por Mariana, con una cláusula en rojo al final. Una que nunca había visto antes. La señora Mariana Ávila se compromete, en caso de que Alejandro Torres retome algún rol público o empresarial, a abstenerse de realizar cualquier acción legal, reclamo económico, demanda civil o solicitud de compensación personal relacionada con los hijos, bajo riesgo de sanción financiera. El documento estaba firmado, falsamente fechado y sellado. Alejandro sintió cómo se le revolvía el estómago. Agarró el celular y llamó al número del abogado que lo había ayudado a revisar las operaciones fraudulentas de Ricardo. «Necesito que revises esto», dijo, sin saludar. «Me llegó un documento que dice que Mariana firmó una renuncia a cualquier tipo de reclamo. Yo nunca vi esto antes, nunca se lo pedí, y no creo que ella lo haya firmado. Revisa si esto es legal». El abogado respondió minutos después. «Es falso. El formato está manipulado. El número de serie del documento no existe en los registros oficiales de la empresa. Es una falsificación, pero si alguien lo presenta como prueba ante la Junta o los medios, puede hacer daño». Alejandro cerró la computadora con fuerza. Se paró. Caminó por toda la casa como un león encerrado. Entonces Mariana llegó. Traía a Emiliano dormido sobre el hombro y Diego con un globo en la mano. «¿Todo bien?», preguntó. Apenas lo vio. «Necesito hablar con vos». Ella notó enseguida el tono. Dejó al niño en el sillón, lo tapó y fue con él a la cocina. «¿Qué pasó?». Alejandro le mostró el documento en el celular. Mariana lo leyó. En cuanto llegó al final, su expresión cambió. «¿Qué es esto?». «Eso quiero saber yo. Yo nunca firmé esto, Alejandro. Jamás. Lo sé. Pero alguien quiere que parezca que sí. Y solo hay una persona capaz de falsificar este tipo de papeles. Con esos sellos, con esos detalles. Ricardo». «Sí». Se hizo un silencio tenso. Mariana apoyó las manos sobre la mesa. Pensó un rato. «¿Qué busca? Que te alejes. Que me quedes como una figura pública. Sin escándalos. Sin ruidos. Sin una familia que estorbe. Igual que antes. ¿Y lo va a conseguir? No. Esta vez no». Esa misma noche, Alejandro fue a la casa de su viejo amigo Tomás, un asesor financiero que lo había acompañado durante los primeros años de la empresa y que, después de muchas diferencias con Ricardo, se había ido en silencio. «Sabía que tarde o temprano ibas a venir», dijo Tomás al abrirle la puerta. «¿Vos también?». «Sí. Me ofreció dinero para hablar mal de vos en una entrevista. Me negué. Me dejó fuera. Y vos nunca te enteraste. Hasta ahora». Pasaron al estudio. Alejandro le mostró el documento falso. Tomás lo leyó, negó con la cabeza y fue directo al archivero. Sacó una carpeta con otros documentos que, según él, Ricardo había usado para presionar a otros empleados clave, todos con el mismo estilo, todos con pequeñas variaciones, ninguno real. ¿Tenés copias? Sí, te las doy. ¿Te animas a hablar? Tomás lo miró, asintió. Volvió a casa con el material. Mariana ya había acostado a los niños y estaba viendo una serie sin volumen. Cuando Alejandro entró, ella se levantó. ¿Lo vas a hacer público? Sí, pero antes quiero que lo sepa directamente. ¿Ricardo? No, la Junta, todos los que siguen creyendo en él. ¿Y qué pasa si niega todo? No va a poder negar esto. Ya tengo pruebas y testigos. Pasaron 2 días. Alejandro contactó a varios socios importantes, programó una reunión privada, pidió discreción. A la cita fueron 5 personas clave, gente que había creído en él desde los inicios, pero que se habían mantenido al margen desde el escándalo mediático. Alejandro se paró frente a ellos con una carpeta en la mano. No llevó traje, no llevó presentación, solo los papeles. «Estoy acá porque quiero limpiar lo que este proyecto fue, lo que alguna vez construimos entre todos, y porque no voy a permitir que alguien que jugó con mi vida personal siga usando mi nombre como escudo». Pasó documento por documento, mostró las pruebas, les explicó cada falsificación, les mostró las capturas de pantalla, los correos, las fechas. Tomás se sumó por videollamada y ratificó todo. Mariana envió una carta firmada, negando haber firmado nunca ese papel.
El abogado que revisó el documento también dejó una declaración por escrito. Cuando terminó, el silencio era total. Uno de los socios se levantó. No entiendo cómo no vimos esto antes. Porque confiaron en quien no debían, y porque yo estaba demasiado ocupado siendo ciego. Salió de la sala sin esperar respuestas. No buscaba aprobación, buscaba justicia. Esa noche, de vuelta en casa, se sentó con Mariana en el jardín. Había una brisa fresca, y los niños dormían tranquilos. ¿Y ahora?, preguntó ella. Ahora esperemos. O se cae todo, o empieza de nuevo. ¿Y vos? Yo ya empecé de nuevo desde que te abrí la puerta aquella mañana. Todo lo demás es ruido. Mariana lo miró. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que Alejandro no estaba tratando de arreglarlo todo. Solo estaba dispuesto a hacer lo que hiciera falta para proteger lo que realmente importaba. Las maletas estaban hechas desde la noche anterior, pero nadie en la casa dormía tranquilo. Emiliano se despertó 2 veces preguntando si iban a volar en cohete. Diego no quería guardar sus dinosaurios porque decía que ellos también querían asiento. Mariana dio vueltas toda la madrugada, pensando si era buena idea ese viaje. Alejandro se levantó antes que todos y preparó el café más cargado que había hecho en su vida. ¿Seguro que querés hacer esto?, le preguntó Mariana mientras metía los últimos juguetes en una mochila. Sí, respondió él sin dudar. Necesitamos un respiro. Después de todo lo que había pasado, la caída, la exposición, los documentos falsos, la traición de Ricardo, Puerto Vallarta sonaba más a salvavidas que a vacaciones. La casa de la familia Torres en Vallarta estaba cerca del mar, con una vista que parecía de postal, pero Alejandro hacía años que no la visitaba. Fue una propiedad comprada por su padre en un momento de expansión, usada más para reuniones y celebraciones familiares que para descanso real. Ahora, por primera vez, esa casa iba a tener niños corriendo por los pasillos. El viaje en avión fue una mezcla de caos y ternura. Emiliano se asustó al despegar, y Mariana tuvo que abrazarlo mientras Diego se reía como loco, fascinado con las nubes. Alejandro los miraba, uno en cada lado, con cara de papá primerizo en Misión Imposible. Al llegar al aeropuerto, todo era calor, humedad y mochilas mal colgadas. Pero al subir a la camioneta rentada y ver el mar al fondo, Mariana soltó un suspiro que Alejandro no le había escuchado en mucho tiempo. Eso sí lo necesitaba, dijo ella mirando por la ventana. La casa estaba limpia, pero con ese olor a cerrado que solo se quita con ventanas abiertas y risas. Alejandro se encargó de eso apenas entraron. Abrió todo, puso música, trajo agua fría y dejó que los niños corrieran como locos por el jardín. «Podemos estar aquí unos días», dijo, como quien ofrece un nuevo comienzo. Mariana no respondió de inmediato, solo miraba alrededor, evaluando, sintiendo. Los primeros días fueron una mezcla de sol, arena y costras de bloqueador. Alejandro aprendió a cargar cubetas con castillos sin que se rompieran. Mariana logró convencer a Emiliano de que el mar no se lo iba a tragar, y Diego hizo amistad con todos los cangrejos del muelle. Las noches eran más tranquilas. Después de bañar a los niños y acostarlos, los dos se sentaban en la terraza a tomar agua de coco o té. A veces hablaban, a veces no hacía falta. Una noche, después de jugar en la playa hasta tarde, Mariana entró al cuarto y encontró a Alejandro acostado con los 2 niños dormidos encima. Los 3 estaban llenos de arena, pero la imagen era tan tierna que no pudo evitar sonreír. «Van a llenar la cama de granitos», le dijo desde la puerta. «Ya me resigné. Soy parte del ecosistema playero. Pareces un papá profesional. Solo estoy improvisando con amor», respondió él sin moverse. Mariana se sentó al borde de la cama. Se quedó mirando a sus hijos dormir. Luego lo miró a él. «¿Sabes qué pensaba mientras los veía correr hoy? ¿Qué? Que me estoy enamorando de vos otra vez. Y me da miedo». Alejandro se incorporó con cuidado, sin despertar a los niños. ¿Miedo de qué? De repetir lo mismo. De volver a confiar y que un día te vayas. De abrir la puerta y que no estés. Él no la interrumpió. No la contradijo. La dejó hablar. «Vos cambiaste. Eso se nota. Pero también sé que los cambios a veces son temporales. Y yo no puedo volver a ser esa mujer que espera mientras vos estás en otro mundo». Alejandro la miró, con los ojos cansados pero sinceros. «Yo tampoco puedo volver a ser ese hombre. No después de haber vivido esto. No después de haberme perdido tanto. ¿Y qué te asegura que no vas a caer en lo mismo si un día todo vuelve a la normalidad? Que ahora sé lo que me dolía y lo que me faltaba. Antes creía que tenía todo, y estaba vacío. Ahora, aunque no tengo un título, ni una oficina,
Ni un plan perfecto. Me siento lleno. Se quedaron en silencio. Los niños se movieron un poco. Uno soltó un suspiro largo. Mariana les acomodó la cobija. Esa noche, Alejandro durmió en el sofá del cuarto, como lo había hecho en los primeros días de mudanza. No por distancia, sino por respeto, por espacio. Al día siguiente, Mariana se levantó temprano y preparó pan con mantequilla y fruta. Alejandro apareció con los niños en brazos, uno en cada lado, aún con la pijama arrugada y el pelo de punta. «Desayuno de campeones», dijo ella. «Peluche con sabor a mango», dijo él, sacando un pedazo de fruta que Emiliano le había pegado en la nuca. Después de desayunar, salieron a caminar por el malecón. Alejandro cargaba la pañalera. Mariana iba con los lentes de sol y un sombrero que Diego le había puesto a la fuerza. Se veían como una familia más entre tantas. Y eso, para los dos, era todo. En uno de los puestos, Alejandro compró una pulsera de hilo rojo con un dije de corazón. Se la dio a Mariana sin decir mucho. Ella la miró, dudó, pero se la puso. «No significa nada», dijo él adivinando su pensamiento. «Solo que estoy acá, que quiero estar». Mariana la miró, luego lo miró a él. No dijo nada. Más tarde, en la casa, después de una siesta de los niños, Alejandro cocinó. Nada gourmet, solo pasta con tomate y mucho queso. Mariana lo ayudó. Rieron, se mancharon y, por primera vez, compartieron un beso sin apuro. Sin dudas, no fue largo, no fue intenso, fue suave, sincero, como si estuvieran probando otra vez cómo se sentía. Y se sentía bien. Esa noche no hubo sofá, hubo abrazos, dormirse de la mano, miradas que decían, estamos encontrando el ritmo. No era una reconciliación oficial, no había promesas, solo un paso más en una dirección nueva, una dirección que, por fin, los llevaba hacia el mismo lado. La mañana amaneció nublada en Vallarta. No llovía, pero el cielo estaba cubierto con esas nubes que apagan todo. Mariana preparaba café en silencio. Alejandro estaba en la terraza, mirando el mar con una taza en la mano. Los niños dormían todavía, cansados del día anterior. Parecía que todo estaba bien. Había paz en la casa, pero debajo de esa calma había algo más. Algo que venía arrastrándose desde hace tiempo, y que ninguno de los dos se había animado a sacar, hasta ese día. Mariana sirvió 2 tazas y salió a la terraza. Se sentó frente a él, apoyó los codos en la mesa y lo miró sin decir nada. «¿Dormiste bien?», preguntó Alejandro, notando que ella traía la cara seria. «No mucho. ¿Por los niños? Por vos». Él bajó la taza. Sabía que algo venía. «¿Yo?» «Sí», dijo ella, directo, sin rodeos. «Necesito que hablemos de lo que no hemos hablado, de lo que quedó colgado desde el principio». Alejandro la miró. No se hizo el tonto. No cambió de tema. «Te escucho». Mariana respiró hondo. «Sé que cambiaste. Lo veo todos los días. Y lo agradezco. Pero no puedo seguir adelante si no sacamos esto. Porque por más que estés acá, por más que cocines, por más que juegues con los niños, todavía tengo partes adentro que me duelen. Y no quiero que esas partes se conviertan en una pared entre nosotros». Él asintió. No iba a interrumpirla. «¿Sabes lo que fue para mí parir sola en un hospital público, Alejandro? Sin saber si los dos iban a sobrevivir, sin nadie que me llevara agua, sin nadie que me dijera, ¿todo va a estar bien? No lo sé, pero quiero saberlo», dijo él con la voz bajita. «Pasé 4 noches sin dormir, una con Diego, otra con Emiliano, y las otras 2 caminando pasillos sin saber si iba a tener que enterrar a uno de mis hijos. Lloré tanto que se me partieron los labios. Me dolía todo. Me sangraban las manos de tanto lavar mamaderas y pañales al mismo tiempo. Tenía miedo de dormir porque pensaba que si cerraba los ojos, algo malo iba a pasar». Alejandro sentía un nudo en la garganta, pero no hablaba. «Y vos estabas en Tailandia, sonriendo en una foto con empresarios, publicando frases sobre el éxito, diciendo que no querías hijos porque te frenaban. ¿Sabes lo que fue leer eso mientras le daba pecho a uno y lloraba por el otro en una incubadora?» Él bajó la cabeza. «No, y no es que quiera echártelo en cara para siempre», continuó. «No se trata de venganza, se trata de que quiero poder mirarte sin ese dolor en el medio. Quiero poder amarte sin miedo a que un día digas, ya me cansé, y vuelvas a lo de antes». Alejandro levantó la vista. Tenía los ojos vidriosos. «No voy a volver a eso, Mariana. Te juro que no. Lo sé, pero necesito tiempo para creerte, porque el amor no borra lo que dolió, solo lo abraza». Se hizo un silencio. El sonido del mar se colaba entre las pausas. «¿Sabes lo que más me dolió a mí?
preguntó Alejandro después de un rato. Mariana lo miró. No haber estado cuando me necesitabas. No haber sido ese hombre que prometí ser. Y lo peor, que ni siquiera me di cuenta. Estaba tan metido en mí, en mis planes, que ni siquiera sospeché que había una vida creciendo sin mí. ¿Y ahora?, preguntó Mariana. Ahora lo único que quiero es quedarme. Y no hablo de estar físicamente. Hablo de quedarme en los días difíciles, en los berrinches, en las noches de fiebre, en los momentos en que ya no podés más. Quiero que me mires y sepas que no me voy a ir. Mariana se quedó en silencio. Luego tomó su taza y dio un sorbo largo. Sus ojos estaban rojos, pero no lloraba, al menos no más. ¿Y si un día esto no funciona?, preguntó. Vamos a hacer que funcione, no por los niños, no por la historia, por nosotros, porque lo queremos, porque lo estamos eligiendo, con todo y las heridas. Pero las heridas no desaparecen. No, pero sanan. Y si no sanan del todo, al menos duelen menos cuando se comparten. En ese momento, Diego apareció en la puerta, medio dormido, con el dinosaurio bajo el brazo. «¿Mami? ¿Papi? Acá estamos, mi amor», dijo Mariana limpiándose la cara. Diego se sentó en las piernas de Alejandro, cerró los ojos, se volvió a dormir. Mariana se acercó, le acarició el pelo, se quedó ahí, cerquita. «Gracias por escuchar», dijo ella, suave. «Gracias por decirlo», respondió él. No hubo reconciliación de novela, no hubo beso perfecto ni promesas bajo el sol, solo una verdad dolorosa puesta sobre la mesa, una conversación que tenía que pasar, que debía pasar, porque para construir algo nuevo había que mirar lo roto, aunque doliera, aunque picara, aunque removiera todo. Y en ese momento, entre el silencio, el mar y el peso de lo dicho, los dos entendieron que estaban empezando otra vez, esta vez, de verdad, con las heridas abiertas, pero sin esconderlas. La oficina en Santa Fe estaba más fría de lo normal, no por el clima, sino por el ambiente. Alejandro entró sin avisar, como en los viejos tiempos, pero esta vez con otra energía, no con prisa, no con soberbia, con decisión, con los papeles en la mano y los ojos bien abiertos. Laura, su exasistente, se puso de pie apenas lo vio. «Licenciado, no lo esperaba. ¿Está Ricardo?» «Sí, pero tiene junta...» «Ya no la tiene». Entró sin pedir permiso. Al fondo, Ricardo hablaba con 2 socios extranjeros por videollamada. Alejandro no dijo nada, solo se paró en la puerta. Ricardo lo vio y se quedó congelado. «Dame un segundo, muchachos», dijo con una sonrisa falsa, bajando el volumen de la laptop. «¿Se puede saber qué haces acá?» «Se puede. Y se va a saber todo». Ricardo se levantó con lentitud, cerró la laptop, caminó hacia Alejandro, esa típica sonrisa de yo controlo todo en la cara. «Mira, si venís con más dramatismo familiar, te aviso que no tengo tiempo para eso». Alejandro dejó caer la carpeta sobre la mesa, pesada, llenísima, con todo. «Eso no es dramatismo, son pruebas, firmadas, notariadas, revisadas por abogados, con tu nombre en cada movimiento fraudulento». Ricardo dejó de sonreír. «¿De qué estás hablando?» «Desvío de fondos, manipulación de correos, falsificación de documentos, acuerdos inventados, testigos, videos, capturas de pantalla. Todo lo que hiciste para que yo desapareciera de la empresa mientras vos te quedabas con el control». Ricardo intentó reír, pero le tembló la voz. «Esto es una locura. Nadie te va a creer. Te saliste del mapa. Estás con esa mujer, criando hijos que ni siquiera sabes si son tuyos». Alejandro dio un paso adelante. «Tené cuidado con lo que decís de Mariana. Esa mujer vale más que todos los negocios que hicimos juntos. Y mis hijos, no necesitas saber si son míos. Son mi vida». Se hizo un silencio tenso. «¿Querés guerra?», dijo Ricardo apretando los dientes. «La vas a tener». «No, ya la tenés. Y estás perdiendo». Esa misma tarde, Alejandro convocó una reunión de emergencia con la junta directiva. No en la oficina, en un hotel neutral, reservado con discreción. Asistieron todos los que importaban. Inversionistas, abogados, los primeros socios, la gente que construyó el proyecto desde cero. Mariana no fue. Se quedó en casa con los niños. Alejandro no quiso mezclarla con más fuego. Llegó con la misma carpeta, pero esta vez no iba solo. A su lado estaba Tomás, su viejo amigo, que durante semanas había ayudado a reunir la información. También lo acompañaba Clara, una auditora externa contratada sin que nadie de la empresa lo supiera. Había llegado desde Monterrey con los informes impresos, detallados, sin margen de error. «Gracias por venir», empezó Alejandro, parado frente al grupo.
Lo que voy a mostrarles no es fácil, pero es necesario. Si alguna vez confiaron en mí, hoy les pido que escuchen con atención. Abrió la carpeta, proyectó en la pantalla cada movimiento sospechoso, mostró los contratos duplicados, los correos interceptados, las pruebas de que Ricardo había modificado el acceso al sistema para bloquear a Mariana, para silenciar correos, para filtrar información falsa a la prensa. Lo más grave, desvió fondos a una cuenta en Panamá con el nombre de una empresa fantasma ligada a un familiar suyo. ¿Por qué hizo todo esto?, preguntó Alejandro mirando a cada uno. Porque creyó que yo, al convertirme en padre, era débil, porque pensó que si me alejaba por un tiempo, podía quitarme todo, y lo peor es que lo hizo usando mi confianza. Tomás intervino, habló claro, contó cómo había sido empujado fuera, cómo Ricardo había intentado comprar su silencio. Clara también habló, su auditoría era sólida, nadie tenía cómo contradecirla. Si no hacemos algo ahora, cerró Alejandro, esto va a explotar más adelante, y nos va a arrastrar a todos. No se trata de orgullo, se trata de dignidad, de hacer lo correcto. La sala se quedó muda. Solo se escuchaba el aire acondicionado y el tecleo de alguien tomando notas. El primero en hablar fue el socio más antiguo, un hombre de casi 60 años que había invertido desde el principio. Yo confié en vos porque nunca vendiste humo. Y si esto es verdad, Ricardo no merece estar ni un día más en esa empresa. Uno por uno, los demás fueron diciendo lo mismo, que sí, que había que actuar, que no se podía dejar pasar. Esa noche, Ricardo recibió una notificación oficial, suspendido, remoción inmediata de todos los cargos, prohibido acercarse a cualquier proceso interno, cuentas congeladas, investigación formal iniciada. Alejandro no fue a verlo, no llamó, no respondió los mensajes que Ricardo le mandó desesperado. Ya no había nada que decir. Volvió a casa cuando ya era tarde. Mariana estaba en la sala, con los pies en el sillón, leyendo un libro a medias. Al verlo entrar, dejó todo. Y Alejandro se sentó, respiró profundo, se calló. Mariana no preguntó más, solo le dio una taza con té. ¿Estás bien? No, pero estoy en paz. Se quedaron ahí, sin hablar, en silencio, viendo cómo el mundo se podía venir abajo, pero si uno estaba con quien debía, no dolía tanto. A la mañana siguiente, Diego corrió con una hoja de papel en la mano. «Mira, papá, hice un dibujo de un monstruo. ¿Ese soy yo o es Ricardo?» Mariana lo miró seria. «No arruines el momento». Y Alejandro rió como no lo había hecho en meses, porque, por fin, lo peor había pasado, y lo mejor apenas comenzaba. La casa de Vallarta olía a pan tostado, protector solar y crayones. Los días ya no eran solo descanso, ahora tenían rutina. Mariana preparaba desayuno con los niños bailando alrededor de la mesa. Alejandro barría el patio con una escoba vieja y un sombrero ridículo que Emiliano le había puesto la noche anterior. El ruido de la escoba contra el piso de piedra lo relajaba. No había correos, no había juntas, no había teléfonos sonando. Había brisa, risas chiquitas y ese silencio bonito que solo aparece cuando el alma está tranquila. Cuando terminó de barrer, se asomó por la puerta de la cocina y vio a Mariana con Diego en brazos y Emiliano metiendo un pan en el vaso de leche. «Este desayuno parece campo de batalla», bromeó Alejandro. «Es un desayuno normal en esta casa», respondió Mariana, sin dejar de mover la cuchara. «¿Querés que me quede con los niños hoy? ¿Que vos descanses?» Ella lo miró sorprendida. «¿De verdad lo ofreces vos o es una trampa?» «Lo ofrezco yo. Y es sincero». «Bueno, entonces sí, acepto». A las 11, Mariana salió sola a caminar por la playa. Alejandro se quedó con los niños en el patio trasero, con una piscina inflable y una caja llena de juguetes. No tenía un plan. No sabía bien cómo se iban a entretener tanto tiempo, pero no le importaba. Armó castillos de arena en macetas vacías, se dejó pintar con marcador rojo la frente, hizo de caballo, de tiburón, de árbol. Emiliano lo llenó de crema, Diego le metió piedritas en los zapatos. Y a pesar del calor, de las manchas y del cansancio, Alejandro no pensaba en otra cosa que en ese momento. A eso de la 1, los metió a bañar. Agua tibia, patitos de hule, jabón en el pelo. 1 hora después, los 3 estaban sentados en el sofá viendo caricaturas, con un bowl de palomitas entre las piernas. Mariana volvió con una bolsa de pan y una sonrisa suave. ¿Sobrevivieron? Creo que me adoptaron oficialmente. ¿Y vos? ¿Cómo te sentiste? Cansado, pegajoso, feliz. Ella se sentó a su lado. No se dijeron más. Esa noche, cuando los niños ya dormían,
Alejandro se quedó viendo las fotos en su celular. La mayoría eran nuevas. Los niños en la playa, Mariana leyendo un cuento, Diego con arena en la cara, pero se detuvo en una vieja, de hace más de 3 años. Estaba él, en traje, en un evento de empresarios. Sonrisa perfecta, copa en mano, rodeado de gente con nombres grandes. Todo parecía brillante. La comparó con una foto que Mariana le había tomado hacía unos días, donde él estaba agachado, con los 2 niños trepados encima, riéndose con la cara sudada. No tenía glamour, pero tenía todo. Mariana se acercó y miró la pantalla. ¿Extrañas esa vida? No, pero me cuesta admitirlo. ¿Por qué? Porque durante años pensé que eso era lo que valía, que estar en las portadas, ser invitado a cenas importantes, cerrar negocios millonarios, era el punto máximo de mi vida. Pero ahora me doy cuenta de que lo más valioso es esto: quedarme, estar, aguantar la rutina, cortar fruta, lavar pijamas, calmar llantos a las 3 de la mañana. Mariana lo miró. Alejandro siguió hablando. Irse es fácil. Siempre lo fue para mí. Viajar, cambiar de ciudad, empezar de nuevo. Lo difícil es quedarse. Quedarse cuando todo cansa, cuando hay llanto, cuando hay berrinches, cuando hay dudas. Y ahora entiendo que eso es lo que realmente vale. Ella no respondió, pero su mano se acercó a la de él y se la agarró con fuerza. Yo también me fui, dijo Mariana, después de un rato. Me fui emocionalmente. Me cerré. Me volví dura. Creí que era la única forma de sobrevivir. Y ahora me doy cuenta de que también puedo quedarme. Pero tengo miedo. Yo también tengo miedo. ¿De qué? De no ser suficiente. De fallarte. De fallarles. De no saber cómo ser papá todos los días. Nadie sabe. Yo tampoco. Pero estamos acá. Se quedaron ahí, en silencio, mirando el techo, con las manos entrelazadas. El valor no estaba en los grandes gestos, ni en las declaraciones ruidosas. Estaba en eso, en estar, en quedarse, en escuchar, en aguantar. Los días siguientes siguieron igual. Rutina sencilla, cenas con arroz y huevo, caminatas con mochilas de pañales, juegos en la arena, charlas en la terraza. Poco a poco, Mariana dejó de mirar el reloj. Alejandro dejó de pensar en lo que se perdía afuera. Y los dos empezaron a mirar con más cariño lo que tenían dentro. Una tarde, mientras jugaban en la playa, Emiliano corrió hacia ellos con una piedra brillante en la mano. ¡Tesoro!, gritó. Diego, detrás, decía que era una gema mágica. Mariana lo tomó con suavidad. ¿Sabes qué? Sí lo es. Es nuestro tesoro. Alejandro los miró. El sol caía detrás del mar. La luz era dorada. Todo parecía estar en su lugar. Y entendió que esa era la joya que nunca había sabido buscar. Que el valor más grande no estaba en lo que construyó con dinero, sino en lo que ahora construía con tiempo, con entrega, con amor, y por primera vez en su vida, sin culpa, sin dudas, supo que no quería estar en ningún otro lugar más que ahí, quedándose, aprendiendo, viviendo. El jardín de la casa en Vallarta tenía algo especial. No era muy grande, ni perfecto. Había pasto más seco en unas zonas, algunas hojas caídas que el viento no perdonaba, y una maceta rota escondida detrás de la palmera del fondo. Pero para Alejandro, se había convertido en un refugio, un espacio donde las cosas pasaban sin filtros, sin presión, sin ruido. Era domingo, ya casi anochecía. Mariana estaba en la cocina terminando de preparar la cena, sopa caliente, pan al horno y fruta picada. Los niños jugaban en el piso con los bloques de colores. Alejandro había dicho que saldría un momento a pensar. Mariana ya no preguntaba mucho, confiaba, y ese simple acto de dejarlo estar sin interrogarlo decía más que cualquier conversación larga. Salió al jardín con un saco ligero, algo arrugado, y un sobre escondido en el bolsillo. Caminó hasta el centro, donde había una pequeña banca de madera que había arreglado unos días antes con los niños. Se sentó, cruzó las manos, y miró el cielo que empezaba a ponerse rosado. La decisión estaba tomada. Lo sabía, pero no quería que fuera un impulso, ni una emoción pasajera. Quería hacerlo bien, desde el corazón, desde la verdad. En los últimos días, había sentido algo que nunca había sentido de forma tan clara. Calma, no una felicidad exagerada, no una euforia tonta, sino una tranquilidad real, de esas que te hacen respirar hondo y sonreír sin darte cuenta. Había entendido que el amor verdadero no era como en las películas. No venía con música de fondo ni con fuegos artificiales. Venía con pañales sucios, risas a deshoras, silencios cómodos, discusiones pequeñas y reconciliaciones dulces.
Venía con días iguales, con abrazos largos, con la sensación de «acá es». Sacó el sobre del bolsillo. Adentro estaba la nota que había escrito esa tarde, en silencio, mientras Mariana le leía un cuento a los niños. No era cursi, no era larga, era clara, sincera, y venía del lugar más profundo de su corazón. Volvió a entrar a la casa sin hacer ruido. Mariana lo vio desde la cocina y levantó una ceja. ¿Todo bien? Sí. ¿Podemos salir un momento al jardín? Es solo un ratito. Ella se limpió las manos en una servilleta y asintió. Niños, se quedan adentro, dijo, y Diego levantó la vista con cara de sospecha. ¿Van a besarse? No, dijeron los dos al mismo tiempo, aunque Mariana no pudo evitar reírse. Salieron. Alejandro le pidió que se sentara en la banca. Mariana lo miró con curiosidad. ¿Qué pasa? Él se arrodilló frente a ella. Mariana lo miró con los ojos bien abiertos. No se movió. No respiró fuerte. Solo esperó. No vengo a prometerte nada perfecto. No vengo a ofrecerte cuentos ni castillos. Vengo a pedirte algo mucho más valiente. Que construyamos una vida real juntos. Con caos, con errores, con amor del bueno, del que se queda, del que no se rinde. Sacó el sobre y se lo entregó. Mariana lo tomó con manos temblorosas. Lo abrió. Era una nota escrita a mano, sin adornos. Solo decía, elijo esta vida, con vos, con ellos, con todo. Si vos también lo elegís, decime que sí. No por el pasado, ni por costumbre, por lo que somos hoy, por lo que podemos ser mañana. Alejandro. Mariana levantó la mirada. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Alejandro seguía arrodillado, con las manos entrelazadas. No había anillo, no había ceremonia. Solo él, ahí, presente, vulnerable. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo?, dijo ella, con voz entrecortada. Sí, estoy dejando atrás todo lo que me frenó, y apostando por lo que vale de verdad. Mariana respiró hondo. Se secó una lágrima con el dorso de la mano. ¿Estás seguro? Nunca estuve tan seguro. Ella se inclinó. Lo abrazó fuerte, muy fuerte. Sí, dijo al oído, pero con 3 condiciones. Alejandro la apretó más. Decime. 1. Los niños siempre van primero. Por supuesto. 2. Vamos a ser papás presentes, no de adorno, ni a medias. Lo firmo donde quieras. Y 3. Si hay boda, es íntima. Nada de prensa, nada de lujo. Solo nosotros. Nuestra familia. Hecho. Se quedaron abrazados. No dijeron nada más. No hacía falta. Atrás de ellos, desde la ventana, Diego los miraba pegado al vidrio con una sonrisa enorme y el dinosaurio en la cabeza. «¡Se están casando!», gritó hacia adentro. Emiliano corrió a ver, pero tropezó con una cobija y cayó de sentón. Lloró solo 3 segundos, hasta que vio que Alejandro y Mariana entraban tomados de la mano, riendo. Esa noche cenaron los 4 juntos en la mesa. La sopa se enfrió un poco. El pan se rompía con las manos. La fruta se la comieron entre risas. Y en medio de todo, Alejandro sintió por fin que la vida ya no era una meta, ni una cima, ni una cuenta bancaria. Era esto, ese jardín, esa mujer, esos niños, y la decisión más importante que había tomado. No la de irse, no la de ganar, la de quedarse para siempre. La mañana del sábado amaneció con el mar tranquilo y el cielo completamente azul. No había ni una nube. El aire olía a sal, a café recién hecho y a algo que no se podía explicar, pero se sentía bien. Alejandro se despertó antes que todos. Caminó descalzo hasta la terraza. Se sentó en la misma banca del jardín donde le había pedido a Mariana una nueva vida y se quedó ahí, en silencio, sintiendo la brisa, mirando cómo el sol empezaba a tocar el pasto. Mariana salió unos minutos después, en pijama, con una taza en la mano. «Dormidos los dos», dijo, refiriéndose a Diego y Emiliano. Alejandro asintió, sin dejar de mirar el mar. «Pensaba en algo», dijo él. «Hace un año, si alguien me decía que iba a estar así, con vos, con los niños, en esta casa, tranquilo, tomando café sin revisar el correo, me hubiera reído. Y ahora siento que era lo único que me faltaba». Se quedaron en silencio. No era incómodo, era de esos silencios buenos, los que pesan bonito. Mariana se sentó a su lado, apoyó la cabeza en su hombro y suspiró. «Te tengo que decir algo», dijo de repente. Alejandro giró la cabeza. Mariana lo miraba seria, pero sin miedo. «No te asustes», dijo ella primero. «No es nada malo, solo que no lo había dicho todavía». «¿Qué pasa?» «Estoy embarazada». Alejandro se quedó inmóvil. 1 segundo, 2. Luego parpadeó y sonrió, pero no como antes,
no con nervios ni sorpresa. Sonrió de verdad, amplio, emocionado, como si acabaran de darle el regalo más inesperado y perfecto de su vida. ¿De cuánto? Poco, muy poco. Apenas me enteré hace unos días. Quería estar segura. Alejandro la abrazó. No dijo nada más. Solo la abrazó fuerte, largo. Luego se agachó, le besó el vientre, como si ya supiera que ahí dentro había algo que le cambiaría la vida una vez más. Gracias, le dijo. ¿Por qué? Por confiar, por quedarte, por darme otra oportunidad, incluso cuando yo no la merecía. Ese día fue distinto a todos los demás. No hicieron nada especial, pero cada cosa que hacían tenía un sentido nuevo. El desayuno fue más lento, las miradas más largas, los abrazos más frecuentes. Diego y Emiliano jugaban sin saber que un hermano o hermana venía en camino. Alejandro los miraba con los ojos llenos de amor. Mariana los seguía con calma. Era como si el tiempo se hubiera detenido un poco, como si el mundo estuviera acomodándose. Por la tarde, Alejandro recibió una llamada de su abogado. Le dijo que Ricardo había llegado a un acuerdo para evitar ir a juicio, que devolvería el dinero, que se retiraría por completo del grupo empresarial y que se iba a mudar al extranjero. Silencio absoluto. Retiro forzado. No habría más escándalos. No habría más vueltas. ¿Eso te alegra?, le preguntó Mariana cuando él colgó. No sé si alegrar es la palabra. Es raro. Por años él fue mi sombra, mi reflejo distorsionado. Y ahora ya no está. Entonces tal vez es momento de cerrar ese capítulo por completo. Ya lo cerré. Se miraron. Esa era la diferencia. Antes, Alejandro habría querido venganza, exhibición, una lección pública. Ahora no. Solo quería paz. Cuando cayó la noche, sacaron una cobija al jardín, armaron un pequeño picnic con pan, queso, frutas y jugo, y se acostaron los 4 a ver las estrellas. Diego señalaba cada punto brillante diciendo que era un dragón durmiendo. Emiliano insistía en que uno se estaba moviendo. Mariana los escuchaba. Alejandro reía. Y entonces, Diego preguntó de golpe: «Mamá, papá, ¿vamos a tener un hermanito?». Mariana y Alejandro se miraron. Nadie había dicho nada. Diego solo lo había sentido, como hacen los niños cuando están conectados. «¿Por qué lo decís?», preguntó Mariana. «Porque soñé que sí», dijo él como si fuera obvio. Era chiquito, y papá lo alzaba, y Emiliano lo abrazaba, y tenía un osito. Mariana le acarició el pelo. Alejandro tragó saliva. «Tal vez tu sueño se vuelva realidad, campeón», le dijo. «¿En serio?». «En serio». Los ojos de Diego brillaron. Emiliano se rió sin entender del todo, pero feliz igual. Alejandro miró a Mariana, y ella le devolvió la mirada con ternura. Cuando entraron a la casa, ya era tarde. Los acostaron, les dieron un beso a cada uno, y cerraron la puerta del cuarto. La casa estaba en silencio. Alejandro y Mariana quedaron en la cocina, con las luces apagadas, solo con la luz suave del pasillo. Se miraron. No dijeron nada, solo se acercaron y se abrazaron como si fuera la primera vez. Y entonces, Alejandro habló. «¿Te acordás cuando llegaste a mi oficina con el carrito doble? ¿Cómo olvidarlo? Ese día pensé que mi vida se iba a derrumbar. Y lo hizo. Pero para armarse de nuevo. Sí, lo entiendo. Quiero vivir así todos los días. Sin secretos, sin irme, sin perderme más lo importante. Entonces quédate. Ya estoy quedándome. Para siempre». Mariana se le acercó. Le besó la frente. Él le acarició la mejilla. En ese momento no eran 2 adultos con pasado complicado. Eran solo ellos. Un hombre y una mujer que se eligieron otra vez. De verdad. Afuera, el mar seguía en calma. Y adentro, por fin, también.